Saludos a todos y todas. Bienvenidos de nuevo al canal Mentiras y Venganza. Mi ex-suegra, que trabajaba en mi tienda, me robaba 20 euros cada día. Lo sabía, pero no dije nada. 25 días después, dejó una carta de disculpa y se fue. En cuanto la leí, rompí a llorar. Hace poco más de un año, volví a este pueblo después de casi 8 años de ausencia. La gente suele decir que uno nunca quiere volver al lugar que le hizo daño. Yo también lo pensaba, pero al final, volví. No porque me aferrara al pasado, sino porque estaba cansada. Cansada de huir de los viejos recuerdos. Cansada de vivir en una ciudad abarrotada donde cada noche sentía un vacío inmenso. Con los ahorros de tantos años, abrí un ultramarinos que también vendía artículos para el hogar cerca del mercado central. 25. La tienda no era grande, poco más de 30 metros cuadrados. La parte delantera era para la venta, y detrás había un pequeño espacio para descansar y cocinar. Por suerte, tenía una clientela fija porque vendía a precios justos y no traía productos de imitación como otras tiendas. La gente mayor del barrio me apreciaba mucho. Muchos, después de hacer la compra en el mercado, se pasaban a charlar y tomar algo. Por las mañanas atendía yo sola. Por la tarde, cuando había más gente, contrataba a algunas personas por turnos. La vida transcurría tranquila hasta una tarde lluviosa a finales de septiembre, cuando la puerta de cristal se abrió y la persona que entró me dejó paralizada. Era Pilar, mi ex-suegra. Casi se me cae la caja registradora al suelo. Solo habían pasado 8 años, pero había envejecido tanto que apenas la reconocí. La mujer que antes siempre vestía impecable, con el pelo recogido en un moño alto y una voz resonante, ahora estaba consumida, su pelo casi completamente blanco, sus manos llenas de venas azules y su viejo abrigo desgastado hasta perder el color en los puños. Ella también me reconoció al instante. Su mirada se detuvo un par de segundos y luego bajó la vista de inmediato. Ese momento es difícil de describir. Fue como si dos personas hubieran tocado sin querer una vieja herida que creían curada, pero que en realidad, con un leve roce, todavía dolía. Antes de que yo pudiera decir algo, ella habló primero. He oído que has abierto una tienda aquí. Vengo a buscar trabajo. Su voz era mucho más baja que antes. La miré atónita, con docenas de preguntas en mi cabeza. ¿Por qué estaba aquí? ¿Dónde estaba Julián y Lidia? ¿Qué había sido de su antigua casa? Pero al final, solo pude hacer una pregunta. ¿Qué necesita hacer? Ella evitó mi mirada. Cualquier cosa me vale. Limpiar, reponer, ayudar en la caja, mientras me pague un sueldo. Guardé silencio durante un buen rato. La persona que tenía delante fue mi ex-suegra, pero más que eso, fue alguien a quien respeté de verdad. Cuando me casé y entré en su familia, no fue para nada la suegra malvada de las historias. Era directa, exigente, pero vivía con mucha honra. Me había enseñado que, aunque fuéramos pobres, nunca debíamos agachar la cabeza por dinero. Y hoy, esa misma mujer estaba frente a mí, pidiéndome trabajo como empleada. Al ver que no decía nada, sonrió con amargura. Trátame como a una empleada normal. Necesito el trabajo, no la caridad. Esa frase me hizo un nudo en la garganta. Finalmente la contraté para el turno de tarde. El trabajo no era pesado. Principalmente limpiar estanterías, revisar el almacén, empaquetar para los clientes y limpiar al final del día. Los primeros días trabajó muy duro. Siempre llegaba media hora antes. Algunos días con mucha clientela le decía que lo dejara para el día siguiente, pero ella se quedaba en silencio a revisar la mercancía hasta tarde. Pero había cambiado mucho. Antes hablaba muy alto, y dondequiera que iba imponía respeto. Ahora, apenas miraba a nadie a los ojos. Respondía a los clientes solo lo que le preguntaban. Incluso para comer se sentaba en un rincón. Un día compré comida para los empleados, pero ella solo comió unos pocos bocados y dijo que estaba llena. Cuanto más la miraba, más pesado se sentía mi corazón. Y entonces, exactamente una semana después, descubrí que faltaba dinero de la caja de cambio del final del día. No era mucho, exactamente 20 euros. 18. Al principio, pensé que un empleado había dado mal el cambio o había registrado mal una venta. Lo repuse de mi bolsillo y no le di más importancia. Pero al día siguiente faltaban exactamente 20 euros, y al siguiente, lo mismo. Empecé a prestar atención. Lo extraño era que nunca faltaba más, solo exactamente un billete de 20 euros. Una vez, una empleada nueva me dijo, «Señora Inés, ¿y si alguien está cogiendo dinero de la tienda?» Lo negué de inmediato. Seguro que me he equivocado al hacer la cuenta, pero a partir de ese día, cada noche al cerrar, sentía una inquietud. Finalmente, me senté frente al monitor de la cámara de seguridad para revisar la grabación. Los primeros 10 minutos,
nada extraño. Hasta casi la hora de cerrar, vi a Pilar de pie, sola, frente a la caja registradora durante mucho tiempo. Miró a su alrededor y luego, lentamente, abrió el cajón del dinero. Sus manos delgadas temblaban tanto que se le cayeron un montón de facturas al suelo. Lo vi muy claro. Sacó un billete de 20 euros, lo dobló y se lo metió rápidamente en el bolsillo del abrigo. Después se quedó quieta unos segundos, con los ojos enrojecidos, como alguien que acaba de hacer algo muy humillante. Yo, por mi parte, me quedé petrificada. No me dolía por el dinero. Lo que me dolía era no poder creer que la persona que me había enseñado tan estrictamente a vivir con honra, ahora estuviera robando dinero a su propia exnuera. Esa noche me senté sola en la tienda durante mucho tiempo. La pantalla de la cámara estaba apagada, la caja registradora cerrada, pero la imagen de Pilar, temblando al sacar el billete de 20 euros, se repetía en mi cabeza como una película vieja y dañada. Tenía la intención de llamarla a la trastienda a la mañana siguiente, ponerle la grabación delante y preguntarle directamente: «Pilar, ¿tan necesitada estás de dinero como para hacer esto?». Pero cuando apareció en la puerta de la tienda, con el pelo mojado por la llovizna y agarrando su vieja bolsa de tela, no pude abrir la boca. Seguía llegando casi 20 minutos antes de su hora, sin saludar mucho. Simplemente guardaba su bolso en un rincón. Se remangaba y se ponía a limpiar las estanterías como todos los días. Su espalda estaba un poco encorvada, y cada vez que se agachaba para recoger una caja de cartón, se detenía unos segundos como si le doliera mucho. Pero cuando le pregunté si necesitaba descansar, solo negó con la cabeza. «Puedo hacerlo, déjame trabajar». A la hora del descanso, los empleados más jóvenes se fueron a comer al bar de la esquina. Le dije a Pilar que fuera con ellos, que yo invitaba. Ella inmediatamente se negó, con voz un poco dura. «No hace falta, he traído mi comida». Dicho esto, se sentó en el escalón trasero de la tienda y sacó de su bolso un bocadillo seco envuelto en papel de periódico. Partió el bocadillo por la mitad y comió cada trozo muy despacio, bebiendo de una botella de plástico abollada. Yo la miraba desde el interior, a través del cristal, con un nudo en la garganta. Una mujer que siempre había cuidado tanto las apariencias, que siempre iba impecable. 11. Que ni siquiera permitía que sus hijos y nietos se sentaran torcidos en la mesa. Y ahora estaba sentada en el umbral comiendo un bocadillo seco como si temiera molestar a los demás. Le llevé un vaso de leche caliente y lo puse a su lado. Miró el vaso y luego a mí. Su mirada vaciló por un momento, pero rápidamente se volvió fría de nuevo. «No lo quiero, llévatelo para venderlo». No insistí, solo le dije en voz baja que no se lo cobraba. Ella se detuvo y respondió muy bajito: «Precisamente porque no me lo cobras, no lo bebo». Esa frase me dejó helada. Si fuera una persona codiciosa, no le importaría un vaso de leche gratis. Entonces, ¿por qué cogía exactamente 20 euros cada día? Desde ese día, empecé a observarla más de cerca. Cada vez que recibía su paga semanal, la contaba una y otra vez. No como una persona avara, sino como alguien que teme que le falte un solo céntimo para algo muy importante. Guardaba el dinero en un monedero de tela marrón, ya deshilachado, y dentro llevaba unos papeles doblados en 4. Una vez se le cayó el monedero y, al agacharme para ayudarla, casi me lo arrancó de las manos, con el rostro pálido. «Ya lo cojo yo». También me fijé en sus manos. Esas manos que antes llevaban una alianza de oro lisa, con las uñas cuidadas y siempre limpias. Ahora, las yemas de sus dedos estaban agrietadas, las uñas amoratadas y en las palmas tenía callos nuevos sobre los viejos. No parecían las manos de alguien que solo llevaba unos días trabajando en una tienda. Parecían las manos de alguien que lavaba ropa con frecuencia, limpiaba a un enfermo, preparaba medicinas, cocinaba caldos, y hacía todas esas cosas que uno solo hace cuando hay alguien en casa enfermo de larga duración. 1012. Una tarde, mientras colocaba unas botellas de aceite en una estantería, sonó el teléfono que llevaba en el bolsillo. Apenas contestó, su rostro cambió por completo. Yo estaba cerca y solo oí fragmentos de la conversación. «Ya lo sé, espera un poco, ya he comprado la medicina, no dejes que se agite. Ponle la toalla debajo de la cabeza». Al llegar a ese punto, se dio la vuelta rápidamente y se fue hacia el almacén. La seguí y le pregunté: «¿Pasa algo en casa, señora?». Ella escondió el teléfono a su espalda. Su voz sonó cortante, pero se notaba que intentaba ocultar el pánico. «No es asunto tuyo». Dicho esto, se agachó para levantar una caja como si no hubiera pasado nada, pero sus manos temblaban tanto que casi se le cae. La frase «no es asunto tuyo» me dolió de una manera extraña. Antaño, esa misma mujer me había llamado hija. Una vez que tuve fiebre alta, me preparó una sopa de cebolla, me puso paños húmedos en la frente
y regañó a Julián por dejar que su mujer se agotara. Y ahora entre nosotras solo había un muro frío levantado por el divorcio, la traición y años de silencio. Los días siguientes, el dinero siguió faltando con regularidad. Exactamente 20 euros, ni un céntimo más. Revisé las cámaras un par de veces más y siempre veía la misma escena. Pilar, de pie, inmóvil, frente al cajón, dudando durante mucho tiempo antes de coger el dinero. Un día, justo después de cogerlo, se dio una ligera bofetada a sí misma, como si se repugnara. Esa escena hizo que se me pasara el enfado. En secreto, reponía el dinero de mi bolsillo y lo anotaba en el libro de cuentas como un error en las ventas. La empleada joven, extrañada, me lo comentó una vez. Señora Inés, últimamente tenemos descuadres todos los días. ¿Por qué no revisamos bien? Yo solo respondí, no te preocupes, ya lo sé. La chica me miró con duda, pero no se atrevió a preguntar más. Sabía que si lo decía, Pilar no tendría cara para seguir en la tienda. Para alguien que había vivido de su honra, ser descubierta delante de un grupo de empleados jóvenes sería probablemente más doloroso que ser despedida. Así que guardé silencio. No porque fuera indulgente, ni porque 20 euros fuera poco. Guardé silencio porque quería saber qué la había empujado a esa situación. Cada noche, al cerrar, miraba el cajón del dinero con el corazón encogido. Si Pilar fuera avariciosa, podría haber cogido más. Si fuera mala persona, no temblaría de esa manera. Y si detrás de esos 20 euros no hubiera una cuestión de vida o muerte, una mujer como ella jamás habría pisoteado su propio orgullo. Quizás si no hubiera conocido a Pilar de antes, habría manejado esto de una forma mucho más sencilla. Una empleada que roba dinero de la tienda, con pruebas de cámara se le llama, se le aclaran las cosas y se la despide. Pero en la vida hay relaciones que no se pueden cortar simplemente con las palabras correcto o incorrecto. Al ver a Pilar agachar la cabeza en silencio para limpiar cada mota de polvo de las estanterías, recordaba los años en que la llamaba mamá, cuando creía sinceramente que había tenido la suerte de encontrar una familia decente. En aquel entonces yo era la esposa de Julián, el único hijo de Pilar. Julián y yo no nos unimos por dinero, ni por un matrimonio concertado. Nos conocimos mientras trabajábamos juntos en un proyecto de suministro para una empresa de alimentos. Yo era entonces una simple contable, y Julián acababa de empezar su negocio. Siempre iba en una moto vieja a ver a los clientes. Su camisa estaba descolorida, pero siempre limpia. No era el tipo de hombre que dice muchas palabras dulces, pero todo lo que hacía era sólido, responsable. Recuerdo la primera vez que me llevó a conocer a su familia. Estaba tan nerviosa que mis manos estaban heladas. Su casa no era lujosa, pero sí muy ordenada. Pilar estaba en la cocina, preparando un guiso, y se giró para mirarme de arriba abajo. Pensé que me examinaría como en las historias de suegras y nueras que se cuentan. Pero en lugar de eso solo dijo, «Esta chica está muy delgada. Siéntate a comer. En esta casa no hay que tener cumplidos». Esa frase me alivió el corazón. Después de casarnos, Julián me quería mucho. Sabía que me asustaba la idea de ser nuera, así que siempre mediaba. Una vez, un pariente de su lado dijo sin pensar, «Todavía no se sabe si dará un hijo o una hija, y ya os casáis deprisa y corriendo». Julián dejó los cubiertos sobre la mesa al instante. Su voz no era alta, pero sí muy firme. «Mi mujer no es una máquina de hacer niños. Quien nos quiera, que nos desee felicidad. Quien no, que no diga palabras desagradables en nuestro día de celebración». En ese momento, lo miré con el corazón lleno de emoción y confianza. Pensé que un hombre que se atrevía a defender a su mujer delante de toda su familia nunca me haría daño. En cuanto a Pilar, era ciertamente directa, decía lo que pensaba. A veces sus palabras eran afiladas como cuchillos, pero era justa. Cuando llegué a su casa como nuera, no me obligó a levantarme a las 4 de la mañana para cocinar, ni me exigió que sirviera a su familia como una criada. Me dijo algo que todavía recuerdo: un matrimonio joven tiene que quererse primero, no vivir para el qué dirán. 11. No necesito que finjas ser la nuera perfecta, solo necesito que vivas decentemente con tu marido. Los vecinos la apreciaban mucho. Si alguien necesitaba un pequeño préstamo en un momento difícil, ella lo apuntaba en una libreta. Cuando llegaba el momento de pagar, se pagaba, y si no se podía, se lo decían y ella les permitía aplazarlo, pero odiaba la deshonestidad. Una vez, una conocida le pagó de más por error unos cuantos euros por una mercancía. Ella caminó bajo el sol hasta la casa de esa persona para devolverlo. Decía que el dinero que no es tuyo quema en las manos, que no te deja dormir en paz. Precisamente por haberla oído decir eso, cuando la vi robar mi dinero, mi corazón se rompió en pedazos. Los primeros años de mi matrimonio con Julián fueron realmente felices. Por la mañana me llevaba al trabajo, por la tarde pasábamos por el mercado a comprar verduras y pescado.
69. Por la noche, mientras yo hacía las cuentas, él se sentaba a mi lado revisando contratos, y de vez en cuando me pelaba una mandarina y me la ponía en la mano. Pilar solía regañarnos cariñosamente. Vosotros dos, siempre pegados como lapas, me dais de entera, pero yo sabía que en el fondo estaba feliz. En sus ojos, nuestra pequeña familia era su orgullo. Si la vida hubiera seguido ese camino, probablemente habría sido una mujer normal, con un marido, hijos y una suegra un poco difícil pero que quería a su nuera. Pero las tormentas no suelen avisar. Llegó una noche en que Julián tuvo que atender a un cliente importante de la empresa. Se llamaba Arturo de la Fuente, un hombre con fama de tener mucho dinero, muchas conexiones, pero también de ser un vividor. Cualquiera que hubiera hecho negocios con él sabía que para firmar un contrato había que pasar por varias rondas de copas, varias fiestas que se alargaban hasta pasada la medianoche. Esa noche, antes de irse, Julián me llamó. Su voz sonaba un poco cansada. Duerme tú primero, seguramente volveré tarde. Este cliente es muy difícil, pero si consigo el contrato, la empresa superará su peor momento. Le advertí que bebiera poco. Él se rió. Lo sé. Tengo que volver con mi mujer, ¿no? Pero esa noche, Julián no volvió. Casi al amanecer, recibí una llamada de un número desconocido. Era un empleado del hotel diciendo que mi marido estaba allí, tan borracho que no podía ni andar. Asustada, cogí un taxi de inmediato. Durante el trayecto, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Me intenté tranquilizar pensando que solo había bebido demasiado, que un colega lo habría llevado al hotel a descansar. Intenté pensar en todo de la forma más leve posible, pero cuando la puerta de la habitación se abrió, vi a Julián tumbado en la cama, con la camisa desaliñada y la cara pálida por el alcohol. Y a su lado estaba Lidia, la secretaria de la empresa. Estaba acurrucada bajo las sábanas, con el pelo revuelto y los ojos rojos, mirándome como si acabara de sufrir una gran injusticia. Julián se despertó después, y al verme, se quedó petrificado. Balbuceó sin poder formar una frase, y luego rompió a llorar. Dijo que no recordaba bien lo que había pasado, solo que le habían obligado a beber mucho. Después todo se volvió negro, pero al final bajó la cabeza y admitió su culpa. He fallado, Inés. Sea como sea, te he fallado. Lidia, por su parte, solo guardó silencio. No explicó nada, no gritó, no exigió nada. Fue precisamente ese silencio lo que convirtió todo en un error vergonzoso que todos querían enterrar rápidamente. Me quedé en medio de esa habitación de hotel, mirando al hombre que más amaba agachar la cabeza ante mí, y por primera vez en mi vida entendí lo que se siente cuando el corazón se te rompe pero tienes que seguir de pie. Después de esa noche, nuestra casa ya no se sentía como un hogar. Se parecía más a una habitación sellada donde cada uno contenía la respiración para no tocar el dolor del otro. Julián seguía yendo a trabajar, volvía a casa a su hora, me preparaba infusiones de jengibre cada vez que me oía toser. Pero entre nosotros se había levantado un muro invisible. Cuanto más intentaba cuidarme, más dolor sentía, porque no sabía cuánto de esa ternura era amor y cuánto era culpa. Pensé que si solo había sido una noche de borrachera, si todo se hubiera detenido ahí, quizás el tiempo me ayudaría a sanar. Pero la vida nunca te deja elegir la forma menos dolorosa. 3 meses después, una noche, mientras toda la familia cenaba, sonó el timbre. Pilar dejó los cubiertos y yo sentí un mal presagio. Julián fue a abrir la puerta, y a los pocos segundos, su rostro se puso pálido como el de quien ha visto un fantasma. Quien estaba en la puerta era Lidia. Llevaba un vestido ancho de color crema, el pelo recogido descuidadamente y el rostro pálido, pero sus ojos estaban extrañamente lúcidos. En su mano llevaba una carpeta de informes del hospital. Al ver a Lidia, Pilar se levantó de un salto. Su voz se volvió gélida. ¿Qué haces tú aquí? Lidia no respondió de inmediato. Entró en el salón, puso una ecografía sobre la mesa del comedor, y de repente se arrodilló ante Pilar. Lloraba, pero su llanto no me conmovió. Parecía una actuación demasiado ensayada. Lidia dijo entre sollozos: Señora, sé que he hecho mal, no pido un lugar en la familia, ni me atrevo a destruir el matrimonio de Julián, pero el bebé que llevo en mi vientre no puede nacer sin padre. Toda la habitación quedó en silencio. Miré la ecografía sobre la mesa. Las letras se emborronaban ante mis ojos. 3 meses. El bebé tenía 3 meses. Cada número, cada línea de ese papel eran como cuchilladas en mi pecho. Me giré para mirar a Julián. Estaba paralizado, con las manos caídas a los lados, sus labios se movían pero no salía ningún sonido. Fue su silencio en ese momento lo que me empujó al abismo. Pilar cogió el papel con las manos temblando. Lo leyó una y otra vez. Luego levantó la vista hacia su hijo, su voz rota, mezcla de ira y dolor. Julián, dime, ¿es esto verdad? Julián bajó la cabeza. Solo ese gesto.
Ya tenía mi respuesta. Pilar retrocedió tambaleándose y se desplomó en la silla. La mujer que había sido fuerte toda su vida, por primera vez la vi claramente debilitada. Miró a Julián con las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Así es como has destruido a tu mujer? ¿Cuánto tiempo lleva de nuera? ¿Qué te ha hecho ella para merecer esto? Julián se arrodilló ante mí, con la voz ronca. Inés, lo siento, de verdad que no sé qué hacer. No quiero perderte, pero si ese bebé es mío, tampoco puedo. No terminó la frase. Pilar se acercó y le dio una bofetada muy fuerte. El sonido resonó seco en la habitación. Lidia se sobresaltó y dejó de llorar. Yo seguía sentada, tan fría que ya no sentía nada. Pilar señaló a su hijo. «Cállate. ¿Un hombre que comete un error y se queda ahí diciendo que no sabe qué hacer? Has hecho sufrir a tu mujer, has deshonrado a tus padres, y ahora dejas que traigan su embarazo a tu casa. ¿Con qué cara miras a Inés?» Luego se giró hacia mí. En ese momento, su mirada ya no tenía la severidad de siempre, solo dolor y vergüenza. Me cogió la mano, que estaba helada. «Inés, no me atrevo a pedirte que lo perdones. Él ha fallado y tiene que pagar por ello. Decidas lo que decidas, no te culparé». Escuchaba sus palabras, pero no me salían las lágrimas. Es extraño. Cuando el dolor llega a cierto punto, una ya no puede llorar de inmediato. Solo sentía un vacío inmenso, como si todo lo bueno que había tenido hubiera sido recogido y quemado ante mis ojos. Julián y yo llevábamos poco tiempo casados. Ni siquiera habíamos tenido un hijo, ni habíamos cumplido nuestros pequeños proyectos de pareja. Y ahora, otra mujer, embarazada de su hijo, entraba en mi casa con la apariencia más lastimera. Esa noche no discutí, no grité, no monté una escena de celos. Simplemente fui al dormitorio, saqué la demanda de divorcio que nunca pensé que escribiría tan rápido. La puse delante de Julián. «Firma». Julián levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Negó con la cabeza. «Inés, no, por favor, dame tiempo». Lo interrumpí. ¿Tiempo para qué? ¿Para que aprenda a aceptar a ese bebé? ¿O para que espere a que elijas entre ella y yo? Julián se calló. Le empujé el bolígrafo. «Ya no tienes derecho a retenerme». Finalmente Julián firmó. Su letra era temblorosa e interrumpida, pero era su firma. En el momento en que el bolígrafo se levantó del papel, supe que este matrimonio había terminado de verdad. No porque hubiera dejado de quererlo en ese instante, sino porque el amor, por muy profundo que sea, no puede sobrevivir a la traición y la humillación. La mañana que me fui de casa lloviznaba. Arrastré mi única maleta hacia la puerta. Pilar estaba en el porche, con los ojos hinchados de llorar toda la noche. No me retuvo, ni me dijo frases vacías como «aguanta por la familia». Simplemente sacó de su bolsillo una pulsera de plata vieja y me la metió en la mano. «Esto no vale mucho, pero es una reliquia que guardaba mi madre. Si algún día lo pasas muy mal, véndela para sobrevivir». Miré la pulsera y la volví a poner suavemente en su mano. «Gracias, mamá, pero a partir de hoy ya no soy de esta familia». Ella rompió a llorar. Hice una última reverencia y salí por esa puerta sin mirar atrás. Desde ese día corté todo contacto. Cambié de número de teléfono, me mudé, dejé mi antiguo trabajo y empecé de nuevo en otro lugar. Durante muchos años no pregunté cómo vivía Julián, si Lidia había tenido al niño, si Pilar seguía bien. Creía que lo había enterrado todo. Hasta el día en que Pilar apareció en la puerta de mi tienda, demacrada, agachando la cabeza para pedir un trabajo y robando exactamente 20 euros cada día. Volviendo al presente, Pilar trabajó en mi tienda exactamente 25 días. Durante esos 25 días, cada día faltaban exactamente 20 euros de la caja. Ni un céntimo más, ni uno menos. Lo fui apuntando en secreto en una libreta, no para ponérselo difícil más tarde, sino para recordarme a mí misma que no debía ser tan blanda como para perder la cordura. Muchas noches, después de cerrar, me sentaba sola frente a la caja, mirando la cifra que faltaba con el corazón hecho un lío. Había pensado esperar a fin de mes, al pagarle el sueldo, invitarla a la trastienda y hablar con ella con calma. Si de verdad tenía un problema, la escucharía. Y si había cambiado para mal, si los años de dificultades la habían convertido en una persona sin escrúpulos, le pagaría su sueldo íntegro, pero descontando el dinero que había cogido, y luego la despediría. No quería armar un escándalo, y mucho menos poner en una situación bochornosa a quien fue mi suegra delante de los empleados. Pero a medida que se acercaba el final del mes, veía a Pilar cada vez más demacrada. Sus ojos se hundían, sus pómulos se afilaban y su andar era siempre apresurado, como si alguien la persiguiera. Un día, estaba limpiando la estantería de las salsas, frotando una y otra vez un punto que ya estaba reluciente.
La llamé 2 veces antes de que se sobresaltara y se girara. En sus ojos había un pánico extraño, como el de alguien que vive a la luz del día pero teme ser devorado por la oscuridad. Un mediodía con pocos clientes, la vi sentada en el almacén, con una pequeña libreta en la mano. Escribía algo durante mucho tiempo. Escribía unas líneas, las arrancaba, las arrugaba y se las metía en el bolsillo. Pasé a su lado y cerró la libreta de golpe, agachándose para fingir que se ataba los zapatos. Pero vi claramente cómo se le enrojecían las comisuras de los ojos. Una mujer que durante toda su vida apenas había llorado. Si tenía que secarse las lágrimas a escondidas en el rincón de una pequeña tienda, debía de llevar dentro una carga tan pesada que no la dejaba respirar. No pregunté, no porque no me importara, sino porque sabía que hay dolores que, si no es el momento, la gente prefiere tragarse la sangre antes que abrir la boca. Solo le dejaba en silencio una botella de agua tibia en la mesa de descanso, y de vez en cuando compraba una sopa de más y decía que un cliente la había encargado por error y no la había recogido. 7 Ella sabía que lo hacía a propósito, pero cada vez se limitaba a mirar la sopa durante mucho tiempo y luego la apartaba suavemente. No hagas esto, no me lo merezco. Esa frase me dejó sin palabras. Quería preguntarle por qué no se lo merecía. ¿Por haber sido la madre del hombre que me traicionó o porque cada día me robaba 20 euros? Pero al final volví a guardar silencio. La tarde del día 25 cayó una tormenta tremenda. Llovía a cántaros, blanqueando toda la calle frente a la tienda. El agua caía del alero en chorros, como si alguien estuviera vaciando cubos sobre la ciudad. Ese día, Pilar llegó casi una hora tarde. Cuando empujó la puerta y entró, su ropa estaba casi empapada, el pelo canoso pegado a las sienes, y con una mano apretaba contra su pecho una bolsa de medicinas de hospital. Me levanté de un salto y le pregunté: «Pilar, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me llamó para decirme que no venía?» No respondió de inmediato. Se quedó de pie frente al mostrador, mirándome durante mucho tiempo. Su mirada era extraña, como si quisiera contármelo todo, pero al mismo tiempo temiera que, si abría la boca, hasta el último resquicio de su honor se haría añicos. Luego agachó la cabeza con la voz ronca. «Hoy es mi último día». Durante toda la tarde apenas pronunció palabra. Limpiaba las estanterías muy despacio. Se equivocó varias veces al revisar la mercancía. En un momento un cliente la llamó y se asustó tanto que se le cayó una bolsa de azúcar al suelo. Le dije que fuera a descansar, pero ella solo negó con la cabeza. «No hace falta, todavía puedo trabajar». Al final del turno, cuando ya no quedaban clientes, se quitó el delantal, lo dobló muy cuidadosamente y lo dejó sobre el mostrador. Al ver ese gesto, tuve un mal presentimiento. Dijo en voz baja: «A partir de mañana no vengo más. No insistas». Me quedé helada. «¿Lo deja para siempre? Si le pasa algo, cuéntemelo». Ella negó con la cabeza, sus labios temblaban, pero intentó mantener una voz normal. «Estoy vieja, ya no puedo más. Contrata a otra persona». Antes de que pudiera preguntar más, hizo una reverencia muy profunda. No fue el saludo de una empleada a su jefa. Fue una disculpa, una despedida. Luego se dio la vuelta y salió rápidamente bajo la lluvia. Su figura delgada se desdibujó en segundos tras la cortina blanca de agua. Me quedé paralizada detrás del mostrador. Algo dentro de mí me instaba a correr tras ella, pero mis pies parecían clavados al suelo. No fue hasta que ordené el cajón del dinero que descubrí un sobreviejo debajo de una pila de facturas. El borde del papel estaba húmedo por la lluvia, y por fuera no ponía ningún nombre, solo unas palabras temblorosas. «Para la señorita Inés». Lo abrí. Dentro estaba el sueldo de los últimos días que no había cobrado, cuidadosamente doblado en una hoja de cuaderno, junto con una carta escrita a mano, con una caligrafía inclinada y con manchas de tinta en algunos lugares, como si hubieran caído lágrimas. «Señorita Inés, sé que usted ya lo sabía. Le he cogido 20 euros cada día. En total, 25 días, que suman 500 euros. Siento una vergüenza terrible. Toda mi vida he enseñado a mis hijos y nietos a no tocar el dinero de otros. Y al final de mi vida, soy yo la que comete el acto más deshonroso. No me atrevo a pedirle perdón. Solo le pido que me permita deberle este dinero. Si sigo con vida, le juro que se lo devolveré todo». Mis manos empezaron a temblar. Seguí leyendo. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. No tenía otra opción. Tampoco me atrevía a pedírselo. «Porque una vez fui su suegra, y no supe ser justa con usted. Sé que no tengo derecho a recibir su compasión. No me busque, y no sienta lástima por mi hijo y por mí». Al llegar a ese punto, las lágrimas cayeron sobre la carta sin que me diera cuenta. No por los 500 euros, y mucho menos por sentirme traicionada una vez más. Lloré por la frase «si sigo con vida». Solo alguien acorralado hasta la desesperación más absoluta puede escribir algo así.
Apreté la carta en mi mano, mirando a través de la lluvia. Mi instinto me gritaba que si dejaba que Pilar desapareciera así, tal vez nunca tendría la oportunidad de saber qué tragedia se escondía detrás de esos 20 euros diarios. No recuerdo cuánto tiempo estuve de pie detrás del mostrador. La carta en mi mano estaba arrugada de tanto apretarla. Las líneas temblorosas de Pilar se difuminaban y reaparecían ante mis ojos. Si sigo con vida. Solo esas pocas palabras me helaron la espalda. No era la disculpa normal de alguien que ha hecho algo mal. Parecía la despedida de alguien que ha sido empujado al borde del precipicio por la vida. Solo un paso más y se soltaría. Inmediatamente, bajé la persiana metálica de la tienda, colgué el cartel de «Hoy cerramos antes» y cogí las llaves del coche. Afuera, la lluvia seguía cayendo a raudales. No sabía cuán lejos había llegado Pilar, solo sabía que, si tardaba un poco más, podría perderle la pista. Conduje lentamente por la calle de la tienda, forzando la vista para distinguir cada figura con chubasquero que se mezclaba con el tráfico de la hora punta. Por suerte, el chubasquero morado oscuro de Pilar era bastante fácil de reconocer. No caminaba rápido, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia un lado, abrazando la bolsa de medicinas contra su pecho, como si temiera que la lluvia se llevara lo que había dentro. Mantuve una distancia considerable, sin atreverme a tocar el claxon ni a acercarme. No sé por qué, pero en ese momento sentí que estaba siguiendo un gran secreto. Un secreto que, si lo descubría, quizás nunca más podría volver a ser una simple espectadora. Pilar no fue directamente a casa. Después de un trecho, se desvió hacia una pequeña farmacia al final de una calle vieja. La farmacia tenía una luz amarilla tenue y un cartel de plástico descolorido en la entrada. Aparqué bajo el alero de enfrente, fingiendo arreglarme el chubasquero, pero sin quitarle los ojos de encima. A través del cristal empañado, vi a Pilar poner la vieja bolsa de medicinas en el mostrador y sacar un papel arrugado del bolsillo de su abrigo. Su voz era muy baja, pero como la farmacia estaba vacía, oí fragmentos. Deme solo los suplementos neurológicos y una caja de parches para las escaras, mañana le pago el resto. La farmacéutica la miró, con una expresión entre la incomodidad y la compasión. Doña Pilar, esta medicación no se puede tomar de forma intermitente. Si el paciente interrumpe el tratamiento así, es muy peligroso. Pilar agachó la cabeza y guardó silencio durante un largo rato. Luego, sacó del bolsillo unos billetes arrugados y los alisó sobre el mostrador. Vi claramente entre ellos un billete de 20 euros, el mismo que había cogido de la tienda esa tarde. En ese instante, se me encogió el corazón. Resulta que los 20 euros diarios no eran para comer mejor, ni para ahorrar, y mucho menos por avaricia. Se convertían inmediatamente en medicinas, en cada pastilla que, en teoría, debería haberse comprado en la dosis completa para algún enfermo. La farmacéutica finalmente suspiró, le preparó algunas cosas y le insistió una y otra vez. Recuerde dárselo a la hora. Si tiene convulsiones o fiebre, tiene que llevarlo al hospital, no lo deje más en casa. Pilar asintió repetidamente, abrazó la bolsa de medicinas y salió. Al llegar a la puerta se quedó unos segundos bajo el alero y se secó los ojos rápidamente. Aparté la vista, temiendo que me descubriera. Después, continuó adentrándose en la zona del antiguo apeadero de autobuses. La calle se volvía cada vez más desierta, flanqueada por viejos bloques de pisos destartalados, con las fachadas desconchadas y los balcones de hierro oxidados. El agua de la lluvia corría en arroyos oscuros por las cunetas. El olor a humedad, a humo de leña y a desinfectante se mezclaban, haciéndome sentir que me faltaba el aire. Yo había vivido días difíciles, pero esta escena me oprimía el corazón. ¿Cómo una mujer como Pilar, que había tenido una casa decente y el respeto de sus vecinos, había acabado en un barrio tan miserable? Se detuvo frente a una hilera de casas viejas en lo profundo de un callejón, con una escalera de cemento estrecha y cubierta de musgo, y una bombilla en el techo que parpadeaba sin cesar. Dejé el coche al principio del callejón y la seguí a pie. Cada uno de sus pasos resonaba lento y pesado. A veces, tenía que agarrarse a la barandilla para descansar. Su respiración era sibilante, como la de alguien que ha hecho un esfuerzo excesivo. Al llegar al segundo piso, se detuvo frente a la última puerta del pasillo. La puerta de madera estaba vieja y enmohecida, y de ella colgaba una toalla descolorida. El olor a desinfectante que salía de la habitación era tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Pilar se quedó de pie frente a la puerta. Sacó la llave pero no abrió de inmediato. Apoyó la frente en la puerta durante unos segundos. Sus hombros temblaban ligeramente. Luego dijo en voz baja, como si hablara con la persona de dentro, y también consigo misma. Ya estoy en casa. Aguanta un poco más, hijo. Me quedé paralizada. ¿Hijo?
La puerta se abrió una pequeña rendija, y la luz amarillenta y débil de la habitación se proyectó hacia afuera. En ese preciso instante, desde el interior se oyó un sonido gutural e intermitente. No era como el de una persona lúcida hablando, ni tampoco como un gemido de dolor normal. Era ronco y fragmentado, como si proviniera de una garganta que hacía mucho tiempo que no podía controlar las palabras. Perdón, no te vayas. Me quedé clavada en medio del pasillo. Esa frase me puso la piel de gallina, no por el sonido aterrador, sino porque en esas pocas palabras entrecortadas había algo demasiado familiar. Tan familiar que no me atrevía a creerlo. Pilar entró apresuradamente. Dejó la bolsa de medicinas en una mesita junto a la cama. La puerta no se cerró del todo. Quedó una rendija del ancho de una mano. Sabía que no debería mirar. Sabía que era una invasión de la privacidad de otros, pero mis pies parecían clavados al suelo. Un presentimiento terrible me obligó a dar medio paso más. A través de la rendija, vi una habitación tan pequeña que era asfixiante. Una cama plegable pegada a la pared, al lado un soporte de suero ya viejo, pañales para adultos, un barreño con toallas, botes de medicinas, un cuenco de caldo frío a medio tomar. En la cama yacía un hombre demacrado, casi inmóvil, con un brazo contraído sobre el pecho, el rostro hundido, la barba crecida y desigual, los labios secos y agrietados. Sus ojos estaban entreabiertos pero sin vida, mirando al techo como si ya no reconociera el mundo que lo rodeaba. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. El hombre que yacía en esa cama de enfermo era Julián, mi exmarido. No sé cuánto tiempo estuve de pie fuera de la puerta. En mi cabeza resonaba un zumbido muy fuerte que ahogaba el sonido de la lluvia repicando contra los cristales sucios del pasillo. El hombre en la cama plegable era sin duda Julián. Aunque su rostro estaba tan demacrado que era casi irreconocible, aunque sus ojos carecían de cualquier luz de conciencia, reconocí sus facciones. El hombre que había sido mi marido, que me esperaba con una camisa blanca a la puerta de la oficina, que me había dicho que nunca dejaría que me sintiera sola, ahora yacía inmóvil en una habitación de alquiler húmeda, emitiendo solo sonidos guturales y entrecortados. No pude quedarme fuera más tiempo. Empujé la puerta con fuerza. Las viejas bisagras chirriaron, un sonido seco que hizo que Pilar se sobresaltara y se diera la vuelta. Estaba agachada, abriendo la bolsa de medicinas. Al verme entrar, su rostro se volvió blanco como el papel, la bolsa se le cayó de las manos y las pastillas se esparcieron por el suelo a los pies de la cama. Balbuceó, con la voz tan temblorosa que apenas se entendía. ¿Cómo me has seguido hasta aquí? No respondí de inmediato. Mis ojos estaban fijos en Julián. Yacía de lado, el hombro huesudo sobresalía bajo la vieja bata de hospital, una mano contraída sobre el pecho, la otra al borde de la cama, con los dedos tan secos y delgados como ramas. Sus ojos estaban entreabiertos, mirando sin rumbo al techo, su garganta vibraba levemente, emitiendo algunos sonidos entrecortados e ininteligibles, como alguien que intenta hablar pero las palabras se han quedado atrapadas en algún lugar muy profundo. Di un paso más. Pilar se interpuso rápidamente, como si temiera que si veía más de cerca, la vieja herida se reabriría, pero ya era demasiado tarde. La miré, con un nudo en la garganta. ¿Qué le ha pasado? Pilar bajó la cabeza, apretando con fuerza el borde de su ropa mojada. Volví a preguntar. Esta vez mi voz temblaba pero era muy clara. ¿Por qué me lo ocultaste, mamá? ¿Y dónde está Lidia? ¿Dónde está ella? Al oír el nombre de Lidia, los labios de Pilar temblaron. No respondió, solo se agachó lentamente para recoger las pastillas esparcidas por el suelo. Sus manos temblaban tanto que tardó varios intentos en cogerlas. Ver esa escena me llenó de una mezcla de pena y rabia. Rabia porque me había robado. Rabia porque me había dejado vivir durante años con un resentimiento sin saber que detrás había una vida destrozada. Saqué la carta del bolsillo de mi abrigo y la puse sobre la pequeña mesa de madera junto a la cama. La carta estaba arrugada por la lluvia y por haberla apretado con tanta fuerza. Me has cogido dinero durante 25 días, lo sé todo. No he dicho nada porque quería esperar a que tú misma hablaras. Pero ahora que he llegado hasta aquí, ¿todavía piensas ocultármelo? Pilar se detuvo en seco. Las pocas pastillas que tenía en la mano volvieron a caer al suelo. Se desplomó en una silla de plástico junto a la cama, sus hombros sacudidos por los sollozos. Mucho después, levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos, llenos de humillación. Ya no tengo cara para verte, Inés. Una sola palabra, Inés. Tan suave que me atravesó el corazón. Hacía muchos años que no la oía pronunciar mi nombre con ese tono. Ya no era el frío usted, ya no era la distancia de dos extraños. En ese instante, era exactamente la misma suegra que se había sentado junto a mi cama cuando tuve fiebre, limpiándome la frente con un paño mientras regañaba a Julián por su torpeza. Pilar miró a Julián.
Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. El día que te fuiste, dejó de vivir como una persona. Al principio pensé que en unos meses se le pasaría, pero no. Se encerraba en la que fue vuestra habitación, bebía todas las noches, y cuando estaba borracho se sentaba en el suelo y gritaba tu nombre. Apreté los puños sin poder decir nada. Me contó que, tras el divorcio, la empresa de Julián empezó a hundirse. Los grandes contratos se cancelaron uno tras otro. Los socios le dieron la espalda, los empleados se fueron. Julián, ya hundido por la culpa, se hundió aún más en el alcohol. Pilar le aconsejó, le rogó, le suplicó. Pero él no escuchaba. Una vez, le arrancó la botella de las manos, y él solo se quedó mirándola aturdido y dijo: «Mamá, he perdido a Inés. He perdido a la mejor persona de mi vida». Al oír eso, sentí un dolor agudo en el pecho. Había pensado que, después de firmar el divorcio, se casaría rápidamente con Lidia, tendría una nueva familia, me olvidaría como quien se cambia una camisa vieja. Nunca imaginé que se castigaría a sí mismo hasta ese punto. Pero ese dolor no fue suficiente para borrar la herida del pasado. Solo hizo que todo fuera más confuso, más doloroso. Pilar se secó las lágrimas con el dorso de la mano, con la voz ronca. Y una noche, volvió a beber. Eran casi las 12, se había acabado el alcohol en casa y salió tambaleándose a comprar más. Corrí tras él, pero no lo alcancé. Ese tramo de carretera estaba muy oscuro, varias farolas estaban rotas. Lo atropelló un coche. Se dieron a la fuga. Cuando alguien pasó y lo encontró, ya estaba en la cuneta, helado. Me agarré al borde de la mesa, la imagen de Julián tirado en una carretera desierta, sin que nadie lo ayudara. Apareció de repente en mi cabeza y me revolvió el estómago. Contó que Julián fue ingresado en estado crítico. Los médicos tuvieron que operarlo varias veces. Le salvaron la vida, pero el cerebro sufrió un daño severo. Al principio estuvo en coma mucho tiempo. Luego despertó, pero ya no estaba lúcido como una persona normal. Algunos días abría los ojos pero no reconocía a nadie. A veces se sobresaltaba con un ruido. Otras veces de su garganta salían algunas palabras inconexas, repetidas una y otra vez como un recuerdo atascado en su mente. Pilar dijo entre sollozos: «No está en estado vegetativo completo, pero tampoco es el Julián de antes. Los médicos dicen que este estado es muy impredecible. A veces siente dolor, miedo, sigue a la gente con la mirada, pero no responde a ninguna pregunta. Solo oye una voz de mujer y empieza a balbucear «lo siento». Como para demostrar sus palabras, Julián se movió ligeramente. Su garganta vibró, sus labios secos se movieron y el sonido que salió fue muy bajo, vago, pero suficiente para dejarme petrificada. «Lo siento». Retrocedí medio paso, las lágrimas brotaron de mis ojos, pero me mordí el labio con fuerza para no llorar. No sabía a quién le pedía perdón. ¿A mí? ¿A su madre? ¿O a la vida que él mismo había arruinado? Solo sé que esa pequeña habitación de alquiler de repente no tenía suficiente aire para que yo respirara. Miré a Pilar, con la voz quebrada. ¿Y Lidia? Pilar cerró los ojos, como si solo oír ese nombre agotara sus fuerzas. Pero antes de que pudiera responder, en el pasillo se oyó el sonido de unos pasos infantiles corriendo a través de un charco. Y una voz infantil se oyó justo en la puerta. «Abuela, ya he vuelto». Me giré bruscamente. Fuera de la puerta, un niño delgado con una mochila vieja y mojada por la lluvia levantaba sus ojos negros y me miraba con extrañeza. El niño que estaba en la puerta tendría unos 6 años, era mucho más pequeño para su edad. El uniforme que llevaba estaba descolorido. El cuello de la camisa un poco dado de sí, y los bajos del pantalón salpicados de la lluvia del callejón. La mochila que llevaba a la espalda también estaba tan vieja que una de las correas estaba atada con una cuerda de nylon azul. Se quedó junto al marco de la puerta, mirándome con sus ojos negros llenos de recelo, como si un simple ceño fruncido por mi parte le hiciera retroceder de inmediato. Pilar se secó las lágrimas apresuradamente e intentó levantarse rápido, pero de estar tanto tiempo sentada, se le habían dormido las piernas y al ponerse de pie, se tambaleó. El niño corrió a sostenerla al instante, su pequeña mano agarrando el codo de su abuela con una naturalidad y una destreza como si lo hubiera hecho cientos de veces. Levantó la vista y preguntó: «Abuela, ¿estás cansada otra vez? ¿Preparo yo la cena?». Solo esa frase me encogió el corazón. Pilar sonrió a la fuerza, acariciándole la cabeza. «No pasa nada, la abuela no está cansada. Ve a cambiarte de ropa, no te vayas a resfriar». Luego se giró para mirarme, con la voz ronca. «Se llama Marcos». No necesité preguntar más para entenderlo. Era el niño que Lidia había dado a luz después de que Julián y yo nos divorciáramos. El niño que en mi memoria había existido como una espina, una prueba viviente de la traición que destrozó mi matrimonio. Pero al mirar a Marcos en ese momento,
no sentí odio. Solo vi a un niño delgado, mojado por la lluvia, con una mirada demasiado adulta para su edad, y unas manos más acostumbradas a cuidar de los mayores que a ser cuidadas por ellos. Él no tenía la culpa. Fuera quien fuera su madre, y por muy doloroso que hubiera sido su nacimiento para mí, el niño que tenía delante era solo un niño digno de lástima. Marcos dejó la mochila junto a la cama y sacó de un bolsillo pequeño un papel doblado en 4. Miró a Pilar un momento, con mucho miedo de tener que decirlo. Finalmente susurró: «Abuela, la maestra dice que la maestra ha dado el aviso del comedor escolar. Si no pagamos este mes, tendré que quedarme solo en el patio comiendo un bocadillo mientras los demás van al comedor. Tengo miedo de que se rían de mí». Pilar le arrebató el papel y se lo metió en el bolsillo como si temiera que yo lo viera. Pero yo ya había visto la cantidad escrita. No era mucho para alguien con recursos. Pero en esa habitación de alquiler, con esa media dosis de medicinas, era una carga enorme sobre los hombros de una mujer mayor y enferma. Marcos bajó la cabeza. Sus manos se aferraban al borde de su camisa. Dijo en voz muy baja: «No me importa no ir a refuerzo. Así vuelvo antes para ayudarte a limpiar a papá». Aparté la cara. Hay frases de niños que suenan muy obedientes, pero cuanto más las piensas, más duelen. Un niño de 6 años debería preocuparse solo por qué comer hoy o con qué amigo jugar. Y sin embargo, él ya sabía cómo recortar su propia parte para ahorrar dinero para medicinas y el alquiler. Justo cuando el ambiente en la habitación era más pesado, se oyeron unos golpes fuertes en la puerta. No eran golpes educados, sino el tipo de martilleo insistente que sobresalta a cualquiera. Pilar palideció. Marcos, por instinto, corrió a refugiarse junto a ella. Una voz de hombre resonó desde el pasillo: «Doña Pilar, sé que está ahí. Abra la puerta y hablemos del alquiler». Pilar salió, cerrando la puerta a medias como para ocultar la escena interior, pero el hombre de fuera empujó con fuerza, y la puerta se estrelló contra la pared. Era el casero, un hombre de unos 40 años, con la cara roja de enfado. Detrás de él, su mujer estaba de brazos cruzados. Miró la habitación con desprecio. «Le he dejado pasar 3 meses. Yo también tengo que vivir. Si no paga para este viernes, voy al juzgado a poner la demanda de desahucio. Y cuando venga la policía con la orden, Asuntos Sociales se llevará al niño. Usted sabrá». Pilar juntó las manos, con la voz temblorosa. «Señor Germán, por favor, deme unos días más. Acabo de encontrar un trabajo. A final de mes le iré pagando. Mi hijo está enfermo, mi nieto es pequeño. Si nos echa ahora, ¿dónde vamos a ir?». El casero resopló. «Esa frase me la ha dicho una docena de veces. Me da pena, sí, pero la pena no paga la luz ni el agua. Otros inquilinos pagan puntualmente cada mes, y usted siempre debe. ¿Con qué lo cubro yo?». Salí de la habitación y lo miré directamente. «¿Cuánto le deben?». Tanto Pilar como el casero se giraron para mirarme. Pilar, asustada, me agarró del brazo. «Señorita Inés, esto no tiene nada que ver con usted». Me solté de su agarre, con voz tranquila pero firme. «Si tiene que ver o no, ya lo hablaremos. Ahora responda. ¿Cuánto deben de alquiler?». El casero me miró de arriba abajo, algo sorprendido. Dijo la cantidad que faltaba. Saqué el móvil e hice una transferencia inmediata por un mes de alquiler y los gastos de luz y agua. No pagué todo, porque sabía que si lo hacía, Pilar se sentiría aún más humillada. Solo dije que pagaba un mes por adelantado, y que durante ese tiempo esperaba que no molestara a un enfermo y a un niño. El casero, al recibir el dinero, cambió de actitud. Murmuró algo y se fue con su mujer. El pasillo volvió a quedar en silencio. Solo se oía el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Pilar se quedó paralizada, con el rostro lleno de vergüenza y dolor. Me miró, sus labios temblaban. «¿Por qué hace esto? Ya le he robado dinero, y ahora encima me paga el alquiler. ¿Quiere que le deba hasta la muerte?». Respondí en voz muy baja. «No quiero que a ese niño lo echen a la calle». Pilar no pudo decir nada más. Se dejó caer en la silla de plástico, cubriéndose la cara con las manos. Mucho después empezó a contar el resto. Su voz era ronca, como si cada palabra tuviera que ser arrancada de una herida que llevaba demasiado tiempo supurando. Lidia se fue cuando Marcos tenía poco más de 1 año. Cuando Julián estaba en el hospital, al principio apareció un par de veces, llorando delante de la gente como una esposa afligida. Pero después de cobrar el primer pago del seguro de accidentes y de llevarse todo el oro de la boda que había en casa, desapareció. Sin una nota, sin una llamada, sin volver a mirar a su hijo. Pilar la había buscado. Fue a la antigua casa de alquiler de Lidia, a la empresa, preguntó a sus amigos. Pero todos negaron con la cabeza. Más tarde, alguien dijo haberla visto con un hombre mayor, bien vestido,
subiendo a un coche caro en el centro de la ciudad. Pilar en ese momento sintió una mezcla de rabia y humillación, pero no tenía fuerzas para hacer nada. Por un lado, su hijo postrado en la cama, por otro, su nieto, un bebé que lloraba sin parar por hambre de leche. Al oír esto, mi corazón se heló. ¿Y está segura de que Marcos es hijo de Julián? La pregunta, apenas formulada, pareció congelar la habitación. Pilar levantó la vista, con pánico en los ojos, y luego se giró para mirar al niño que se cambiaba la ropa mojada en un rincón. Dijo en voz muy baja: «No lo sé». Me quedé de piedra. Pilar tragó saliva. Su voz era casi un susurro. Lo he dudado más de una vez. En aquel momento, muchas cosas no cuadraban, pero no me atrevía a hacer una prueba de ADN. Si no era hijo de Julián, ¿qué le iba a decir? Que el hombre que yacía ahí no era su padre biológico, que su madre lo había abandonado y que él no pertenecía a nadie. Miró a Marcos, y las lágrimas volvieron a caer. Ya ha perdido demasiado, Inés. No tengo corazón para quitarle el último pilar que le queda. Me quedé en silencio. Afuera, seguía lloviendo. En esa húmeda habitación de alquiler, de repente comprendí que hay verdades que no siempre traen justicia al ser reveladas. Hay niños que nacen cargando con los pecados de los adultos, aunque ellos mismos nunca hayan hecho nada malo. Esa noche, después de dejar la zona de alquiler de Pilar, no volví a casa directamente. Conduje por el pueblo durante casi una hora, a pesar de que la lluvia había amainado. En mi cabeza se repetían la imagen de Julián inmóvil en la cama plegable, la de Pilar pidiendo a crédito cada pastilla y la de los ojos negros de Marcos cuando dijo que podía dejar las clases de refuerzo para cuidar de su padre. Había odiado a Julián, tanto que solo oír su nombre me dolía el corazón. Pero después de esa noche, mi odio empezó a tambalearse. No porque lo hubiera perdonado de inmediato, sino porque había demasiadas cosas que no cuadraban. Un hombre que me había querido tanto, que me había defendido ante su familia, ¿de verdad me había traicionado de una forma tan humillante? Y si todo fue solo una noche de borrachera sin control, ¿por qué su empresa se hundió tan rápido después de que me fuera? Aparqué en el Arsén y llamé por teléfono a mi amigo Luis, un antiguo conocido, abogado de empresa, experto en temas de participaciones, contratos y disputas internas. Cuando empecé mi propio negocio, fue él quien me ayudó a revisar el contrato de alquiler de la tienda. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que contestara, con voz somnolienta. «Inés, es tarde. ¿Pasa algo urgente?» Guardé silencio unos segundos y luego dije: «Luis, necesito que investigues algo antiguo para mí, algo relacionado con Julián». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Un momento después suspiró: «¿Estás segura? Hay cosas del pasado que, al removerlas, solo traen más dolor». Miré por la ventanilla del coche. La calle estaba desierta. La luz amarilla de las farolas se reflejaba en el asfalto mojado. Dije lentamente: «Si solo es más dolor, puedo soportarlo. Pero si alguien le hizo daño a propósito, no puedo fingir que no lo sé». Le conté a Luis todo lo que acababa de ver. Le hablé de Pilar robando para comprar medicinas, de Julián entre la vida y la muerte en una habitación de alquiler, de Marcos, de quien no se sabía si era su hijo biológico. Mientras hablaba, la voz de Luis se volvía más seria. Finalmente dijo: «De acuerdo, lo investigaré. Pero tienes que estar preparada. Si tus sospechas son ciertas, esto no es nada simple». Le pedí que investigara 3 cosas. Primero, los registros de la empresa de Julián después de nuestro divorcio. Segundo, información sobre aquella cena de negocios, especialmente sobre Arturo de la Fuente y Lidia. Tercero, el accidente que dejó a Julián en su estado actual. No sabía qué esperaba encontrar. Quizás solo necesitaba una respuesta clara, aunque esa respuesta pudiera hacer que mis años de resentimiento carecieran de sentido. 2 días después, Luis volvió a llamar. Yo estaba en el almacén de la tienda, con la lista de inventario en la mano, pero mi mente estaba en otra parte. En cuanto vi su nombre en la pantalla, mi corazón se aceleró. «Inés, ¿dónde estás? Escúchame con atención». Solo esa frase inicial me heló la sangre. Luis me dijo que, menos de 6 meses después de mi divorcio con Julián, hubo una serie de transferencias de acciones muy irregulares en la empresa de Julián. En papel todo parecía legal. Usaron a un notario de dudosa reputación y aprovecharon los breves momentos en los que Julián estaba medicado para que las firmas no temblaran tanto de juntas de accionistas. Pero la fecha de la firma coincidía con el periodo en que Julián estaba en su peor momento, bebiendo constantemente y recibiendo tratamiento psicológico de corta duración. El beneficiario final de la transferencia no era directamente Arturo de la Fuente, pero tras pasar por 2 empresas intermediarias, todo apuntaba a él. Me dejé caer en una silla del almacén, con las manos heladas. ¿Quieres decir que vaciaron la empresa de Julián? Luis respondió con seguridad. No solo la vaciaron,
Hay indicios de que fue planeado. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero la forma en que se hicieron las transferencias parece como si alguien tuviera preparado un plan de salida, esperando a que Julián cayera para quedarse con todo. Cerré los ojos. La imagen de aquel cliente vividor, Arturo de la Fuente, apareció vagamente en mi memoria. Solo lo vi una vez en la fiesta de fin de año de la empresa. Era un hombre que hablaba con mucha efusividad, reía a carcajadas, siempre dando palmadas en la espalda a los demás como si fueran grandes amigos, pero su mirada era fría y calculadora. En ese momento no me gustó, pero tampoco pensé que fuera tan peligroso. Luis continuó, con voz más baja. Y sobre la fiesta de aquella noche, he encontrado a alguien que trabajaba en el restaurante. Todavía guarda algunas fotos antiguas en su móvil porque era un cliente importante. Las hicieron para informar a la dirección. En las fotos, Julián está tan borracho que apenas se sostiene. 2 personas lo llevan al ascensor. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Estaba Lidia? Sí. Pero ella no estaba borracha. Estaba muy serena. En una de las fotos va detrás, con el teléfono en la mano, como si estuviera grabando la escena. Se me secó la garganta. Recordé esa mañana en el hotel, los ojos rojos de Lidia, su aspecto de víctima acurrucada bajo las sábanas. Si estaba serena desde el principio, si tuvo la sangre fría de grabar a Julián siendo llevado a la habitación, ¿qué demonios pasó esa noche? Luis guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que casi me dejó sin aliento. Si Julián estaba tan borracho que necesitó que 2 personas lo llevaran al ascensor, la probabilidad de que hiciera algo por su propia voluntad es muy baja. Inés, te lo digo sin rodeos. Es posible que lo de esa noche fuera un montaje. Me levanté, agarrándome a una estantería para no caerme. Todo el almacén se tambaleaba ante mis ojos. No quería creerlo de inmediato. No me atrevía. Porque si la verdad era esa, entonces durante todos estos años había odiado a alguien que también podría haber sido una víctima. Yo me había ido con mi dolor, mientras que él se quedó atrapado en una trampa que ni siquiera tuvo la lucidez para explicar. Pero lo que Luis dijo después fue aún más aterrador. El accidente de Julián, en el informe policial, constaba como un atropello con fuga, sin matrícula identificada, en una carretera desierta y sin testigos directos. Sin embargo, cerca del lugar del accidente, había un pequeño taller de coches que tenía una cámara de seguridad exterior. El dueño del taller dijo que, unos días después del accidente, alguien vino y le pidió que borrara los datos de la cámara, e incluso le dio una suma de dinero para que no se metiera en asuntos que no eran suyos. Pregunté de inmediato. ¿Quién fue? Luis respondió que no tenía pruebas concluyentes, pero según la descripción, se parecía mucho al antiguo asistente de Arturo de la Fuente. Lo más revelador es que ese asistente dejó su trabajo poco después y durante un tiempo vivió con Lidia en un apartamento de alquiler. Me quedé en silencio. Las piezas sueltas del rompecabezas empezaban a encajar, formando una imagen aterradora. La fiesta, el alcohol, la habitación de hotel, el embarazo incierto, la empresa transferida, el accidente con la cámara borrada, Lidia desapareciendo con el dinero del seguro, y Arturo de la Fuente detrás de todo. Ya no me parecía una historia de amor fallida. Parecía una partida de ajedrez calculada fríamente, donde yo era una pieza apartada del tablero, Julián la presa despojada de todo, y Pilar y Marcos las víctimas abandonadas entre los escombros. Le pregunté a Luis. ¿Qué podemos hacer ahora? Respondió. No actúes precipitadamente. Mantén la calma, reúne más pruebas. Por ahora, lleva a Julián a que le hagan un chequeo médico completo y guarda todos los papeles que tenga Pilar. Si Lidia o la gente de Arturo de la Fuente se enteran de que estás removiendo esto, intentarán silenciarte antes. Colgué y me quedé en el almacén durante mucho tiempo. Afuera, los clientes entraban y salían como cualquier otro día. El sonido del escáner, de las bolsas de plástico, de la gente regateando, sonaba extrañamente normal. Pero dentro de mí, una vieja puerta se había abierto. Y detrás de esa puerta no solo estaba mi dolor, sino una verdad que había sido enterrada durante demasiado tiempo bajo dinero, alcohol y mentiras. Esa misma tarde volví al barrio de Pilar. Al entrar en la pequeña habitación, vi a Julián todavía inmóvil en la cama plegable, al lado un cuenco de puré frío y algunas pastillas. Pilar estaba sentada, masajeando las piernas de su hijo, con movimientos lentos pero cuidadosos, llenos de un doloroso esmero. Marcos estaba en un rincón haciendo los deberes, levantando la vista de vez en cuando para mirar a su padre, con una mezcla de pena y miedo en los ojos. Me quedé en la puerta un momento y luego dije, quiero llevar a Julián al hospital para que lo revisen. Pilar detuvo sus manos y me miró como si no creyera lo que oía. No podemos ir al hospital, señorita Inés. Si los médicos ven su estado de desnutrición y en qué condiciones vivimos, llamarán a asuntos sociales y me quitarán a Marcos.
Es lo único que me queda. El médico la miró con pena y yo guardé silencio. No había tenido tiempo de decir nada cuando, desde el pasillo, se oyó una voz de mujer muy familiar, fría y cortante como un cuchillo. Si no puede pagarlo, firme la cesión de la tutela. Me giré de golpe. Lidia estaba de pie en la puerta de la consulta. Llevaba un elegante vestido de color beige, el pelo perfectamente peinado, los labios de un rojo intenso y un reloj brillante en la muñeca. A su lado, un hombre de mediana edad con una camisa cara, barriga incipiente y una mirada que parecía valorar a la gente como si fueran mercancía. Con ellos iba un joven con un maletín, claramente un abogado o un gestor. En cuanto Pilar vio a Lidia, se estremeció de rabia. Se levantó apoyándose en la mesa, con la voz ronca. ¿Todavía tienes la cara de volver? Abandonaste a tu hijo, a tu marido enfermo durante años, y ahora vienes aquí a hacer qué. Lidia no mostró ninguna vergüenza. Miró de reojo a Pilar y luego a mí. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Cuánto tiempo sin verte, Inés? No sabía que te gustaba recoger lo que otros desechan. Esa frase heló el ambiente de la consulta. La miré, con una calma que me sorprendió a mí misma. Antes, solo ver a Lidia me causaba un dolor insoportable, pero ahora, después de ver aquella habitación de alquiler, al pequeño Marcos y a Julián entre la vida y la muerte, ya no le tenía miedo, solo sentía asco. Pregunté directamente, ¿vienes por Julián o por otra cosa? Lidia sonrió levemente y se sentó como si estuviera en su propia oficina. El hombre que la acompañaba se quedó de pie detrás de ella, en silencio, pero con una mirada llena de desdén. Lidia puso una carpeta sobre la mesa. Voy a ser directa para no perder el tiempo. Julián tenía un seguro de accidentes pendiente de cobro porque la tutela no estaba resuelta. Además, quedan algunos bienes a su nombre sin liquidar. Yo fui su última esposa legal. Tengo derecho a tramitarlo. Pilar casi se abalanza sobre ella, pero le sujeté el brazo. Temblaba de ira mientras gritaba. ¿Y todavía te atreves a decir que eres su mujer? Cuando estaba en el hospital te llevaste el dinero y te fuiste. Cuando tu hijo era un bebé, me lo dejaste a mí. ¿Y ahora que hueles dinero vuelves a reclamar marido e hijo? Lidia se encogió de hombros, con voz insolente. No hable tan fuerte, señora. Yo también tengo mi vida. Además, Julián lleva así años. ¿Para qué lo retiene? La pena de Inés le durará unos días. Pero no toda la vida. Firme los papeles. Yo me encargo de los trámites. Todos salimos ganando. Escuché cada palabra con el corazón helado. No preguntó cómo estaba Julián ni cómo vivía Marcos, y mucho menos lo que Pilar había soportado. Había venido por dinero, por los últimos restos de patrimonio que quedaban en el cuerpo destrozado del hombre al que ella misma había arrastrado al abismo. Marcos había aparecido en la puerta en algún momento. Todavía con su vieja mochila, miró a Lidia con ojos de extraño. No corrió a llamarla mamá. Se escondió detrás de Pilar y preguntó en voz baja: «Abuela, ¿quién es esa señora?» Esa pregunta dejó a todos en la habitación sin palabras. El rostro de Lidia cambió por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Miró directamente al niño, con una sonrisa forzada. «Marcos, soy yo, mamá. ¿No me reconoces?» Marcos retrocedió medio paso más. Su mano se aferró a la ropa de Pilar. «Yo no tengo mamá. Solo tengo a mi abuela». Pilar rompió a llorar allí mismo. El rostro de Lidia se oscureció. El hombre de mediana edad que estaba detrás frunció el ceño y le dijo en voz baja: «Ve al grano, no te entretengas». En ese momento mi teléfono vibró. Era Luis. Contesté, sin apartar la vista de Lidia. La voz de Luis al otro lado de la línea era urgente. «Inés, acabo de obtener más información. Lo del ADN del niño es cierto. Hay problemas. Y el principal implicado podría ser Arturo de la Fuente. Te estoy enviando los documentos ahora». Guardé silencio unos segundos, y luego miré al hombre de mediana edad que estaba detrás de Lidia. En mi memoria, su rostro era más joven, más apuesto, pero esos ojos no los podía olvidar. Era él, Arturo de la Fuente, el cliente que, años atrás, había obligado a Julián a beber hasta perder el conocimiento en aquella fatídica cena. Lentamente, dejé el teléfono sobre la mesa. Lidia, al ver mi cambio de expresión, frunció el ceño. «¿Qué miras?» Aparté la carpeta que había traído. Mi voz era lenta pero clara en cada palabra. «¿Quieres hablar de dinero, verdad?» «De acuerdo. Pero antes de hablar de dinero, hablemos de este niño, de Arturo de la Fuente y de la noche que montaste para destrozar mi matrimonio». Lidia se levantó de un salto, con el rostro pálido. Arturo de la Fuente, por su parte, entrecerró los ojos y me miró, con voz grave. «Mide tus palabras». Lo miré directamente, sin retroceder un paso. Quienes tienen que medir sus palabras no soy yo, son ustedes. Después del enfrentamiento en el hospital, supe que ya no había vuelta atrás.
Si antes solo quería saber la verdad para calmar mi conciencia, ahora todo era diferente. Lidia no había vuelto por su hijo, ni por Julián. Había vuelto por el dinero, y detrás de ella estaba Arturo de la Fuente, el hombre cuya mirada bastaba para entender por qué nadie se había atrevido a tocarlo en todos estos años. Esa noche llamé a Luis. Le conté la aparición de Lidia en el hospital, que Arturo de la Fuente iba con ella, y que exigían la tutela y los bienes pendientes a nombre de Julián. Luis, tras escucharme, guardó silencio unos segundos y luego dijo: Inés, a partir de ahora no te reúnas con ellos a solas. Esa gente no solo es mala, está muy acostumbrada a usar el dinero para silenciar a otros. Entendí lo que quería decir. Lo que teníamos eran solo pistas, no lo suficiente para acorralarlos. Para obtener justicia, necesitaba pruebas más sólidas, irrefutables, algo que ni Lidia ni Arturo de la Fuente pudieran negar con evasivas. Luis me dijo que había encontrado a una mujer que trabajaba en el hotel aquella noche. Hacía tiempo que había dejado ese empleo y ahora tenía un pequeño restaurante en las afueras. Al principio no quería involucrarse, pero después de saber cómo vivía Julián ahora, aceptó reunirse con nosotros. Al día siguiente, Luis y yo fuimos a su restaurante. La mujer, de unos 40 años y llamada Juana, tenía un aspecto sencillo pero una mirada sincera. En cuanto oyó el nombre de Julián, suspiró. Recuerdo esa noche, la recuerdo muy bien, porque después el gerente nos dijo a todo el personal que nadie debía mencionar lo que pasó con el cliente de la habitación 608. Mi corazón se aceleró. Juana contó que, en la cena, obligaron a Julián a beber mucho. Casi al final, apenas podía sostenerse en pie. 2 empleados tuvieron que llevarlo al ascensor. Pero antes de que pudieran bajarlo al coche, apareció Lidia, diciendo que era su secretaria y que lo llevaría a una habitación a descansar. Lo extraño es que Lidia estaba completamente serena, e incluso tomó la tarjeta de la habitación de manos de uno de los hombres de Arturo de la Fuente. Pregunté dónde estaba Arturo en ese momento. Juana miró a su alrededor, como si todavía temiera algo, y bajó la voz. Estaba justo al lado del ascensor. Un empleado iba a preguntar si necesitaban llamar a algún familiar, pero él lo cortó. Dijo que era un asunto privado del cliente, que no nos metiéramos. Luego, le dio un sobre a cada uno. Se me hizo un nudo en la garganta. Luis puso sobre la mesa unas fotos antiguas. Eran las que había conseguido del móvil de un empleado del hotel. En ellas, Julián estaba prácticamente desplomado, sostenido por 2 personas. Lidia iba detrás, con una expresión nada alarmada. Al contrario, sostenía su teléfono hacia Julián, como si estuviera grabando. Otra foto mostraba el pasillo del 6º piso, con la silueta de Lidia frente a la puerta, tarjeta en mano. Aunque la foto estaba borrosa, era reconocible. Juana añadió que, unos 40 minutos después de que Lidia entrara en la habitación, salió sola. Al pasar por la recepción del piso, incluso pidió con calma un cargador de móvil. Si alguien acabara de pasar por algo inesperado, no estaría tan tranquila, dijo Juana, mirándome directamente. Llevo más de 15 años en hostelería, y por la actitud, sé que esa noche ella no parecía una víctima. Me quedé inmóvil, con las manos sobre las rodillas temblando rítmicamente. Durante años, había recordado esa habitación de hotel como la tumba de mi matrimonio. Pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que quizás desde el principio, no solo yo había sido enterrada viva, sino también Julián. Al salir del restaurante, Luis me entregó otra carpeta. Había revisado los documentos de transferencia de acciones. Algunos estaban firmados en fechas en las que Julián tomaba ansiolíticos y recibía tratamiento post-crisis. Algunas firmas mostraban temblores, un trazo inestable. Aterradoramente, un poder notarial crucial fue firmado solo 2 semanas después del accidente, cuando Julián todavía estaba hospitalizado y sin capacidad para comprender plenamente. Luis apretó los dientes. No solo querían la empresa, querían dejarlo sin nada antes de que pudiera reaccionar. Pregunté, ¿podemos demandar ahora? Respondió, podemos, pero falta una pieza. Lo ideal sería que Lidia o el propio Arturo de la Fuente lo admitieran. Esa noche, llamé a Lidia. Contestó rápidamente, como si me estuviera esperando. Su voz seguía llena de desprecio. ¿Qué pasa, Inés? ¿Lo has pensado mejor? ¿Quieres negociar para ayudar a esa vieja a quedarse con Julián? Dije con calma. Tengo algo que quiero enseñarte. Veámonos. Ella se rió con sorna. ¿Crees que puedes asustarme? Respondí. Si no tuvieras miedo, vendrías. Lidia me citó en el lujoso apartamento donde vivía con Arturo de la Fuente. Sabía que era una trampa psicológica. Quería arrastrarme a su territorio, que viera lo bien que vivía después de pisotear la vida de otros. Pero fui, no sola. Luis esperaba abajo.
y mi teléfono estaba grabando desde antes de entrar en el ascensor. Lidia abrió la puerta vestida con un caro pijama de seda, con un perfume embriagador. Me miró de arriba a abajo y se echó a reír. Sigues igual, ¿eh? Siempre haciéndote la digna y tranquila, pero al final vuelves a recoger mis obras. No respondí. Entré y puse las fotos y la copia de los documentos sobre la mesa de cristal. Lidia les echó un vistazo y su sonrisa se desvaneció. Cuando vio la foto de ella con la tarjeta del hotel, su rostro se contrajo, pero rápidamente recuperó la compostura y se rió con dureza. ¿Con una foto borrosa como esta pretendes amenazarme? El que estaba borracho era Julián. Él entró solo en la habitación, yo solo ayudé. La miré directamente. Un hombre tan borracho que necesita que lo lleven dos personas, ¿cómo va a entrar solo en una habitación? ¿Y tú si solo ayudaste, por qué grabaste un video? Un destello de pánico cruzó los ojos de Lidia, pero aún así gritó: «No me difames. Esa noche fue consentido. Si te dejaron, acéptalo y deja de remover el pasado». En ese momento, se oyó abrir una puerta desde el interior. Arturo de la Fuente salió, con una copa de vino en la mano. Su rostro se ensombreció al ver los documentos sobre la mesa. Miró a Lidia con voz amenazante. «¿Por qué la has dejado entrar?» Lidia balbuceó. Yo pensé que solo eran papeles viejos». Arturo se acercó, cogió una de las fotos. A los pocos segundos se giró y le dio a Lidia una bofetada tan fuerte que el sonido resonó en el lujoso apartamento. «¡Estúpida! Te dije que tenías que haber borrado todo eso». La habitación quedó en silencio. Lidia se llevó la mano a la cara, con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que el hombre que la respaldaba la acababa de empujar al abismo. Y yo, de pie, con la mano en el bolsillo del abrigo, apretaba el teléfono que estaba grabando. Miré a Arturo de la Fuente, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la voz tranquila. «Gracias, señor, con eso es suficiente». El rostro de Arturo cambió al instante. Se abalanzó para quitarme el teléfono, pero yo retrocedí y marqué el número de Luis. Casi al mismo tiempo sonó el timbre del apartamento. Luis estaba fuera con un guardia de seguridad del edificio. Su voz, seria y firme, se oyó desde fuera. «Señor de la Fuente, si la toca, esta grabación no se quedará solo en su teléfono». Por primera vez, vi desaparecer el desdén de los ojos de Arturo de la Fuente. Se transformó en ira, mezclada con miedo. Lidia se quedó paralizada en medio de la habitación, con una mejilla enrojecida. El maquillaje no podía ocultar su palidez. Supe en ese momento que la coraza que habían construido durante años había empezado a agrietarse. Salí del apartamento de Arturo de la Fuente casi de noche. En mi bolsillo llevaba la grabación, suficiente para cambiar el curso de todo. En mi corazón, una mezcla de miedo y satisfacción. Miedo, porque sabía que me había metido de lleno en un nido de víboras. Satisfacción, porque finalmente, después de tantos años, aquellos que creían poder comprar el silencio con dinero habían dejado ver su primera grieta. Pensaba llevarle todas las pruebas a Pilar al hospital a la mañana siguiente. Quería que supiera que sus años de humillación no habían sido en vano, que la lenta agonía de Julián no quedaría enterrada como una simple desgracia. Pero no llegué a hacerlo. A las 6 de la mañana mi teléfono sonó. Era un número del hospital. Apenas contesté, oí la voz urgente de una enfermera. ¿Es usted Inés? Doña Pilar acaba de desmayarse en la unidad de diálisis. Los médicos la están atendiendo. ¿Puede venir ahora mismo? Me levanté de un salto, con el corazón en un puño. Cuando llegué corriendo al hospital, el pasillo de urgencias estaba inundado por la luz blanca de los fluorescentes. Pilar yacía en una camilla, con el rostro tan pálido que parecía no tener sangre. Con una mano todavía agarraba una bolsa de caldo. Seguramente se lo llevaba a Julián y a Marcos después de su sesión de diálisis. La bolsa estaba fría, el nudo empapado, pero sus dedos la aferraban como si temiera que, si la soltaba, los dos en casa pasarían hambre. El médico dijo que había sufrido un fallo cardíaco agudo. Su cuerpo llevaba demasiado tiempo debilitado, a lo que se sumaba una enfermedad renal grave y un estrés psicológico constante. Escuché con la cabeza zumbando. Resulta que aquella mujer no solo era pobre, no solo estaba cansada y atormentada. Estaba tan enferma que debería haber sido cuidada por otros, y aún así se forzaba a levantarse cada día para trabajar, para comprar cada medicamento, cada plato de caldo, cada pañal para su hijo. Me quedé junto a su cama, viéndola respirar débilmente a través de la mascarilla de oxígeno. Las arrugas de su rostro parecían más profundas en una sola noche. La mujer que imponía respeto en todo el barrio por su entereza, que con solo carraspear hacía callar a hijos y nietos, ahora yacía allí, pequeña y frágil como la última hoja de otoño. Poco después, se despertó levemente. Sus ojos nublados se abrieron un poco, buscando a alguien.
Cuando me vio, su mano se movió. La tomé rápidamente. Estaba helada y áspera, pero intentó apretar la mía, como para retenerme. Movió los labios. Me acerqué para oír sus palabras entrecortadas. Inés, perdóname. Solo esas dos palabras y las lágrimas brotaron. Creía que ya no podía llorar por esa familia, pero en el momento en que pronunció mi nombre con esa voz débil, todo el resentimiento se ablandó. No desapareció, pero ya no era tan afilado. Respiraba con dificultad. Cada palabra parecía arrancada de un pecho agotado. Perdóname por no haberte protegido aquel año. Agaché la cabeza. Mis lágrimas caían sobre el dorso de su mano. Por primera vez en muchos años, volví a pronunciar la palabra que me había obligado a enterrar en lo más profundo de mi ser. Mamá, no hables más. Descansa. Al oírme llamarla mamá, sus párpados temblaron, y una lágrima se deslizó por su sien canosa. Me miró durante mucho tiempo, como si quisiera grabar mi rostro por última vez, y luego intentó preguntar, con una voz tan débil que casi se perdía entre el pitido de los monitores. Julián, ¿me odia? Esa pregunta me dejó sin aliento. Sabía que se culpaba a sí misma, por no haberme protegido, por no haber salvado a su hijo, por no haber mantenido a su familia unida. Había vivido durante años sintiéndose una madre fracasada. Apreté su mano con más fuerza, conteniendo un sollozo. No, mamá, él no te odia. Te está esperando. Sabía que era una mentira. Julián, en su estado actual, ni siquiera podía entender todo lo que ella había sufrido. Pero si esa mentira la ayudaba a irse en paz, estaba dispuesta a cargar con ella. Pilar me miró y sus labios se curvaron levemente. No era una sonrisa, pero sí la expresión de paz más serena que le había visto desde que nos reencontramos. Con un temblor metió la otra mano en el bolsillo de su bata. La ayudé. En su palma había una llave pequeña, tan vieja que los dientes estaban desgastados. Susurró, la caja, de hierro, bajo la cama. La escondí. Me acerqué más, pero ya no tenía fuerzas para seguir. El monitor a su lado empezó a pitar más rápido. Entraron enfermeras, el médico llegó de inmediato. Me apartaron. Me quedé paralizada detrás de la cortina blanca. Unos minutos después, el médico salió con una mirada sombría. Solo negó con la cabeza. Esa noche, Pilar falleció. El funeral fue muy sencillo. Sin música estridente, sin multitudes de parientes. Solo algunos vecinos que se enteraron y vinieron a dar el pésame o dejaron unas flores. Marcos estaba arrodillado junto al ataúd, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos, pero sin poder llorar. Quizás era demasiado pequeño para entender qué es la muerte. Solo sabía que la persona que lo despertaba cada mañana para ir al colegio, que le calentaba el caldo cada noche, que le enseñó a escribir en aquella oscura habitación de alquiler, nunca más volvería. Trajeron a Julián para que viera a su madre por última vez. Estaba en una silla de ruedas, con los ojos vidriosos, emitiendo sonidos guturales. Nadie sabía si entendía que su madre había muerto, pero cuando pasaron junto al ataúd, su mano contraída se movió levemente y una fina lágrima rodó por su mejilla. Yo estaba a su lado, con un dolor en el pecho que me impedía respirar. Después del funeral, volví a la vieja habitación de alquiler. Todo estaba como si Pilar acabara de salir a comprar medicinas y fuera a volver. Su abrigo raído colgado detrás de la puerta, la pequeña olla de caldo en el fogón, unas facturas de farmacia sujetas bajo un salero. Me arrodillé y busqué bajo la cama, como me había dicho. Saqué una vieja caja de hierro cerrada con un pequeño candado. La llave que me dio encajaba perfectamente. Cuando la tapa se abrió, me quedé helada. Dentro, había montones de papeles atados con gomas elásticas, el historial médico de Julián, las facturas del hospital, las citas de diálisis de Pilar, una copia de la prueba de ADN de Marcos y una denuncia a medio escribir. La letra de Pilar era temblorosa, a tramos más fuerte, a tramos más débil, pero cada línea era dolorosamente clara. En la denuncia relataba todas sus sospechas. Arturo de la Fuente orquestando la noche de hotel, Lidia usando el embarazo para forzar el divorcio, la empresa siendo transferida de forma irregular mientras Julián no estaba en sus cabales. Incluso anotó el nombre del asistente que fue a comprar los datos de la cámara cerca del lugar del accidente. En el fondo de la caja había un teléfono viejo. Lo encendí. La batería estaba casi agotada. En el teléfono había una grabación. La voz de Lidia, fría y furiosa. Si no me hubieras obligado a tenderle una trampa a Julián, ahora no estaría así. Y luego, la voz de Arturo de la Fuente, grave y venenosa. Si cogiste mi dinero, no te hagas ahora la santa. Me dejé caer al suelo, abrazando el viejo teléfono y lloré sin poder contenerme. Resulta que Pilar no era ninguna ingenua. Lo sabía, lo sospechaba,
y en secreto había guardado cada pequeña prueba con las fuerzas que le quedaban. Solo que era demasiado pobre, estaba demasiado enferma y demasiado sola para llegar hasta el final. Esa noche fui al hospital a ver a Julián. Seguía inmóvil, con la mirada perdida en la ventana. Me senté a su lado. Por primera vez tomé su mano delgada por iniciativa propia. Ya no estaba cálida como antes, pero seguía siendo la mano del hombre que me había acompañado en los días más difíciles. Me incliné y le susurré: «Voy a recuperar la justicia para ti, para mamá y para los años que nos robaron». A la mañana siguiente, Luis y yo llevamos todo lo que teníamos a un bufete de abogados. Sobre la mesa había una pila de documentos. Las fotos del hotel, las copias de las transferencias de acciones, la grabación del viejo teléfono de Pilar, la grabación en la que Arturo de la Fuente se delataba, y las facturas médicas de Julián de todos esos años. El abogado lo revisó todo durante mucho tiempo. Cuanto más leía, más serio se ponía su rostro. Finalmente levantó la vista y me dijo: «Señora Inés, esto ya no es una simple disputa civil. Si las pruebas se confirman, hay indicios de estafa, coacción en transacciones, ocultación de pruebas y podría estar directamente relacionado con el accidente de hace años». Me quedé inmóvil, con las manos entrelazadas. Durante años había pensado que la tragedia de mi vida comenzó con una noche de traición, pero cuanto más profundizaba, más entendía que no era solo una cuestión de hombres y mujeres. Era una trampa tendida con alcohol, dinero, poder y crueldad. Firmé el poder para los abogados y, junto con Luis, entregué toda la documentación a la policía. Al dejar el viejo teléfono de Pilar sobre la mesa, sentí un nudo en la garganta. Esa mujer se había ido, pero con sus últimas fuerzas había dejado lo necesario para salvar el honor de su hijo. La noticia de que Arturo de la Fuente estaba siendo investigado se extendió rápidamente. Era una figura conocida en el mundo de los negocios, siempre agasajado. Por eso, cuando el caso de la antigua empresa de Julián resurgió, la gente empezó a murmurar. Al principio, Arturo se mostró arrogante. Contrató a un equipo de abogados caros e incluso mandó a alguien a amenazarme por teléfono. Una voz desconocida dijo: «Señora Inés, deje el pasado en paz. Un hombre postrado en una cama no va a revivir. Usted todavía tiene un negocio en este pueblo. No se eche piedras sobre su propio tejado». Escuché y solo respondí una cosa: «Mi sustento no necesita comprarse con el silencio ante un crimen». Y colgué. Arturo de la Fuente pensó que, como era una mujer herida, sería fácil de asustar, pero se equivocó. En el pasado, dejé mi matrimonio porque no sabía la verdad. Ahora que la verdad estaba ante mis ojos, no tenía nada que temer. Había perdido mi juventud, mi familia, la fe en el hombre que amaba. Pilar había perdido el resto de su vida pagando por culpas ajenas. Julián estaba allí, entre la vida y la muerte. Si en este punto guardaba silencio, no tendría cara para mirarlos. Una tarde Luis me llamó, con voz urgente pero emocionada. «Inés, lo hemos encontrado». «¿El qué?», le pregunté. Me dijo que la policía había recuperado parte de los datos del disco duro del taller cercano al lugar del accidente. El dueño pensó que había borrado las grabaciones como le pidieron, pero los datos ocultos seguían ahí. La imagen no era nítida, pero suficiente para ver que el coche que atropelló a Julián no era desconocido. La matrícula pertenecía a un vehículo que había estado registrado a nombre de una empresa filial de Arturo de la Fuente. Quien conducía esa noche no era un extraño, sino su chofer personal. En la grabación borrosa, se veía que, después de atropellar a Julián, el conductor se detenía unos segundos, pero en lugar de bajar a ayudar, miraba a su alrededor y huía. Vi ese fragmento en el despacho del abogado, con el cuerpo helado. Julián, tirado en la carretera, solo en la noche, mientras el culpable lo abandonaba como a un animal herido. Después de eso, todo se precipitó para Arturo de la Fuente. El chofer, al principio, lo negó todo. Pero al ser confrontado con los datos de la cámara y el historial de llamadas con el asistente de Arturo, empezó a confesar. Dijo que Arturo solo le había pedido que le diera un susto a Julián, porque en ese momento Julián ya sospechaba de las transferencias de acciones y planeaba demandarlos. Nadie esperaba que el golpe lo dejara así para toda la vida. Al oírlo, sonreí con amargura. Para ellos, una vida humana era solo un incidente inesperado. Lidia fue citada poco después. En su primera declaración, lloró, diciendo que era una mujer débil, utilizada por Arturo de la Fuente. Le echó toda la culpa a él, diciendo que la había obligado a acercarse a Julián y a montar la escena del hotel. Pero cuando el abogado sacó la grabación donde ella decía: «Si no me hubieras obligado a tenderle una trampa a Julián», junto con pruebas de múltiples transferencias de dinero desde cuentas relacionadas con Arturo de la Fuente, su rostro se volvió blanco. Siguió intentando defenderse hasta que supo que Arturo ya había preparado una declaración culpándola a ella de todo.
Dijo que fue Lidia quien se aferró a Julián, quien usó el embarazo para sacar dinero, y que él solo ayudó a resolver las consecuencias. Al oír eso, Lidia se derrumbó por completo. La mujer que se había reído en mi cara, que había abandonado a su hijo y a su marido enfermo para vivir en el lujo, finalmente probó lo que se siente cuando tu propio aliado te hunde en el fango. Lo confesó todo. Desde cómo esa noche se aseguró de que Julián bebiera hasta perder el conocimiento, usando su teléfono para grabar escenas ambiguas y forzarlo a asumir la responsabilidad, hasta el hecho de que el embarazo no era de Julián, pero aún así lo obligó a asumirlo. También confesó que Arturo de la Fuente estaba detrás de las transferencias forzadas de acciones, de sobornar para borrar las grabaciones de las cámaras y de poner a alguien a seguir a Julián cuando empezó a sospechar. Cada una de sus palabras fue como un martillazo que destrozó la fachada de respetabilidad que Arturo de la Fuente había mantenido durante años. El día que se llevaron detenido a Arturo, yo estaba en el pasillo de la comisaría para firmar unos papeles adicionales. Me vio y se detuvo, con los ojos inyectados en sangre por la ira. A pesar de estar esposado, intentó mantener la cabeza alta, como si hasta el último segundo se negara a admitir su derrota. Apretó los dientes y dijo: «Solo por un tullido has destrozado todo». Lo miré directamente, esta vez sin temblar. Respondí: «No. Es porque gente como usted cree que tener dinero le da derecho a aplastar la vida de los demás». Se llevaron a Arturo de la Fuente. Su espalda desapareció tras la puerta de hierro. Yo me quedé allí mucho tiempo. No me sentí tan feliz como había imaginado. La justicia había llegado demasiado tarde. No le devolvió la vida a Pilar, ni a Julián un cuerpo sano, ni a mí los años perdidos. Pero al menos, la verdad no quedó enterrada para siempre. Lidia fue puesta en prisión preventiva poco después. Cuando me enteré, Marcos estaba en la habitación del hospital, coloreando un dibujo de una familia. Levantó la vista y me preguntó: «Señorita Inés, ¿mi mamá se ha ido muy lejos?». Miré esos ojos inocentes y sentí que se me encogía el corazón. Los adultos cometen tantos errores, y al final es un niño quien tiene que cargar con las preguntas más dolorosas. Me senté a su lado y lo acaricié el pelo. Hay cosas que, cuando seas mayor, entenderás. Por ahora, solo necesitas saber que tú no tienes la culpa de nada. Marcos me miró durante mucho tiempo, y luego siguió coloreando. Yo me giré, ocultando las lágrimas que acababan de caer. Después de que Lidia fuera detenida, los días en el hospital se volvieron mucho más pesados. Antes, Marcos tenía a Pilar como su ancla, alguien a quien acudir cuando tenía miedo, pero ahora su abuela había muerto, y su madre biológica había desaparecido de repente tras susurros de adultos en los pasillos. El niño no preguntaba mucho, pero yo sabía que oía cosas. Los niños a veces no entienden toda la historia, pero perciben muy bien los cambios en la mirada de los mayores. Al principio, Marcos seguía siendo tan bueno como siempre. Llegaba al hospital después del colegio, dejaba su mochila en un rincón y limpiaba las manos de Julián con una toallita. A veces, si me veía ocupada hablando con el médico, se subía a una silla y removía el caldo con una cuchara para que se enfriara. Pero con el tiempo, empezó a hablar menos. Ya no preguntaba qué deberes había mandado la profesora ni contaba cosas de sus compañeros de clase. Muchas tardes lo encontraba sentado en el pasillo del hospital con su vieja mochila, con la cabeza gacha, balanceando los pies, como un niño que teme molestar si entra en la habitación. Una vez, al volver de comprar la cena, oí a dos familiares de otros pacientes cuchichear. No hablaban alto, pero los niños son muy sensibles. Una dijo: «Pobre niño, dicen que su madre está en la cárcel». La otra chasqueó la lengua. «Con una madre así, el hijo también lo pasará mal». Marcos estaba sentado no muy lejos, apretando la correa de la mochila con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No lloró, solo agachó más la cabeza. Me acerqué a las dos mujeres. No las regañé, solo dije con mucha calma: «Los adultos pueden equivocarse, pero no obliguen a un niño a oír cosas que no merece oír». Se fueron avergonzadas, y Marcos siguió inmóvil. Me senté a su lado y le ofrecí un batido. Lo cogió, pero no bebió. Mucho después me preguntó con una voz tan baja que casi se perdió entre el ruido de pasos del pasillo: «Señorita Inés, ¿soy un niño malo?». Me quedé helada. Estaba preparada para enfrentarme a Arturo de la Fuente, a Lidia, a informes fríos y a amenazas, pero no estaba preparada para oír a un niño de 6 años hacerme esa pregunta. Lo abracé con fuerza. Al principio se quedó rígido, como si no estuviera acostumbrado a los abrazos, pero luego empezó a temblar un poco. Le dije: «No, no eres un niño malo. Eres un niño muy bueno. Lo que hacen los adultos no es tu culpa». Se restregó la cara contra mi blusa, con la voz entrecortada. «Pero si mi mamá hizo algo malo, ¿la gente me odiará?». Le acaricié el pelo revuelto.
intentando que mi voz sonara firme. La gente buena no te odiará por los errores de otros. Y si alguien te odia por algo que no has hecho, el error es suyo, no tuyo. Esa noche apenas dormí. Me senté junto a la cama de Julián, observándolo, y luego a Marcos, acurrucado en la silla plegable. Sabía que estaba ante una decisión muy importante. Si me marchaba, nadie podría culparme. Ya había hecho demasiado. Había ayudado a descubrir la verdad, pagado facturas médicas, llevado a Julián al hospital, protegido al niño de que lo echaran a la calle. Pero si me detenía ahí, ¿a dónde iría Marcos? ¿Con quién? Con una madre bajo investigación, un padre postrado que no compartía su sangre, y una abuela recién fallecida. A la mañana siguiente, llamé al abogado para preguntar por los trámites de acogida y tutela temporal. Al pronunciar esas palabras, sentí que mi propio corazón temblaba. No soy una santa. También me han herido. También he querido deshacerme de todo lo que tuviera que ver con esa familia. Pero Marcos no era Lidia, y tampoco era una mancha en mi vida. Era un niño arrojado a la tragedia de los adultos sin que nadie le preguntara si quería. Decidí trasladar a Julián a un centro de rehabilitación más cerca de mi tienda, y que Marcos viviera conmigo en la pequeña casa de la trastienda. En cuanto tomé la decisión, mi familia se opuso enérgicamente. Mi hermano mayor fue el primero en estallar. Golpeó la mesa, con la voz temblando de rabia. Inés, reacciona. Es el hijo de la mujer que destrozó tu matrimonio. ¿Y ahora vas a criarlos a los dos? Mi madre lloró. No me regañó duramente, pero su mirada era de puro dolor. Solo temo que sufras más, hija. Te costó muchos años levantarte, y ahora vuelves a meterte en ese pozo. ¿Cómo quieres que lo soporte? Me senté frente a ellos en silencio durante mucho tiempo. Sabía que me querían. También sabía que visto desde fuera mi decisión era incomprensible. Una mujer traicionada que ahora cuida de su exmarido enfermo y acoge al hijo que no es suyo, y que probablemente tampoco sea de su exmarido. Cualquiera diría que estoy loca, pero solo dije una cosa. No estoy salvando a un adulto, estoy salvando a un niño. Mi hermano se dio la vuelta, todavía enfadado. Les conté cómo Marcos se abstenía de beber leche para guardar dinero para las medicinas de su abuela. Les conté su miedo a que lo echaran del colegio, pero sin atreverse a llorar. Y les conté la pregunta que me hizo: ¿soy un niño malo? Al oír eso, mi madre rompió a llorar desconsoladamente. Se secó las lágrimas con un pañuelo, con la voz entrecortada. Pobrecito, solo tiene 6 años. Mi hermano no dijo nada más. Salió al patio a fumar durante un buen rato. Cuando volvió, su voz seguía siendo dura, pero más suave. Si ya lo has decidido, no te lo impediré. Pero recuerda, al ayudar a otros, también tienes que guardarte una salida para ti. Asentí. Lo entendía. Pero a veces, si piensas demasiado en las salidas, dejas a un niño solo en la oscuridad. Unos días después, Marcos vino a vivir conmigo. Le preparé un pequeño rincón junto a la ventana. Le compré sábanas nuevas, cuadernos y una mochila más resistente. El niño, en medio de la habitación limpia, parecía perdido, agarrando su bolsa de ropa vieja. Preguntó: ¿de verdad voy a dormir aquí? Sonreí. Sí, a partir de ahora, esta es tu casa. Me miró durante mucho tiempo y luego, de repente, agachó la cabeza. Susurró: gracias, mamá Inés. Me quedé helada. Nunca le había pedido que me llamara mamá. Tampoco creía estar preparada para oír esas palabras, pero cuando Marcos las pronunció, mi corazón se ablandó. Me agaché frente a él, le acaricié la cabeza y respondí: sí, aquí está mamá Inés. A Marcos le oculté que Lidia estaba detenida. Solo le dije que su madre se había ido muy lejos a trabajar y que tardaría mucho en volver. No quería que su infancia quedara marcada por la frase «mamá en la cárcel». Más adelante, cuando sea mayor, tendrá derecho a saber la verdad. Pero ahora lo que necesita no es rencor, sino un hogar lo suficientemente tranquilo para dormir en paz. Desde ese día, la casita detrás de la tienda, por primera vez en años, se llenó del sonido de un niño recitando la lección, del lápiz sobre el papel, y del correteo de unas pequeñas zapatillas preguntándome: «Mamá Inés, ¿qué hay hoy para comer?». Y desde ese día, entendí que hay niños que, aunque no lleven tu sangre, si les abres los brazos en el momento adecuado, pueden convertirse en la parte más cálida de tu vida. Tras el juicio, Julián fue trasladado a un hospital de rehabilitación mejor. La indemnización por daños y perjuicios de Arturo de la Fuente se destinó, a través de los abogados, a su tratamiento a largo plazo. Al firmar los papeles, no sentí el alivio que había imaginado. El dinero podía comprar medicinas, máquinas, una habitación más limpia, pero no podía devolver los años que Julián había pasado inmóvil, ni darle a Pilar un solo día de paz al final de su vida. Los primeros días en el nuevo centro,
Julián apenas cambió. Yacía inmóvil, con los ojos vidriosos, emitiendo de vez en cuando sonidos ininteligibles. Pero el médico dijo que cualquier pequeña reacción era una esperanza. Cada mañana, los fisioterapeutas le ayudaban con ejercicios de flexión. Cada tarde, me sentaba a su lado y le leía cosas sin importancia del día. Que en la tienda se habían vendido varias cajas de leche, que a Marcos la profesora lo había felicitado por su letra, que el árbol del jardín del hospital había empezado a florecer. Un día, mientras le contaba algo, los ojos de Julián se movieron. Me miró más tiempo de lo habitual, y su mano contraída también se movió ligeramente. Solo ese pequeño gesto hizo que Marcos saltara de alegría. «Mamá Inés, papá te está escuchando». Sonreí, pero las lágrimas caían sin control, porque en esas pequeñas cosas veía un atisbo del Julián de antes, intentando encontrar el camino de vuelta. Aún así, el médico fue muy sincero. La posibilidad de una recuperación completa para Julián era muy baja. Podría mejorar, podría reconocer a sus seres queridos, podría volver a decir algunas palabras, pero volver a ser como antes era casi una utopía. Escuché y asentí. Después de tantos golpes, ya no esperaba milagros deslumbrantes. Solo esperaba que cada día estuviera un poco mejor que el anterior, que Marcos durmiera un poco mejor que la noche anterior, y que nuestra pequeña casa fuera un poco menos fría que en los años pasados. Mucha gente que conocía mi historia me aconsejaba que lo dejara. Unos decían que ya había cumplido con mi deber, que no necesitaba atar mi vida a un enfermo. Algunos lo decían con genuina preocupación, otros solo por curiosidad y para juzgar. No los culpo. Si yo misma me viera desde fuera, probablemente tampoco entendería esta elección. Una mujer herida que vuelve a cuidar de su exmarido y acoge a un niño que no es suyo. Suena increíble, pero yo sé que no me quedé por compasión, ni por un amor apasionado como el de la juventud. El amor de entonces ha pasado por demasiadas tormentas. Ya no está intacto para ser descrito con palabras bonitas. Lo que me mantiene aquí es el remordimiento, el cariño y una sensación muy silenciosa de que la vida nos ha arrastrado a todos demasiado lejos de donde deberíamos haber estado. Si todavía puedo reunir un poco de paz, quiero intentarlo. Una tarde, estaba sentada junto a la cama, dándole a Julián pequeñas cucharadas de puré. Fuera, el sol del atardecer caía suavemente sobre las baldosas. Marcos estaba en una mesa cercana, coloreando un dibujo de una familia. En el dibujo había 3 personas. Un hombre tumbado en un sofá, una mujer a su lado y un niño con un ramo de flores. Miré el dibujo, con una mezcla de dolor y calidez en el corazón. Justo cuando le acercaba otra cucharada, la mano de Julián se movió de repente. Me agarró la muñeca. No con fuerza, solo un apretón débil, pero suficiente para que me detuviera. Sus ojos se enrojecieron, sus labios temblaron durante mucho tiempo antes de poder articular, palabra por palabra. Te debo una vida. Rompí a llorar. No era el llanto de la mujer traicionada de antaño, ni el llanto de rabia del día que firmé el divorcio. Eran las lágrimas de alguien que ha pasado por demasiados malentendidos, demasiadas pérdidas, para finalmente oír una palabra tardía, pero sincera. Dejé el cuenco, le apreté la mano, y entre risas y lágrimas, respondí. No, solo nos debemos un hogar en paz. Marcos, al oírme llorar, se acercó. Miró a Julián, y luego a mí, con los ojos también enrojecidos. Se subió a la silla, abrazó el brazo de su padre, y con la voz entrecortada pero muy clara, dijo, «Papá, no llores más. Mamá Inés y yo estamos aquí». Julián no pudo decir nada más, pero una lágrima rodó por su mejilla. Se la sequé y sentí que mi corazón se ablandaba. Hay heridas que nunca sanan del todo, pero pueden dejar de sangrar si se cuidan en un lugar lo suficientemente cálido. Esa noche, cuando Marcos ya dormía, me senté sola en el porche. El viento soplaba entre las macetas, trayendo un agradable olor a tierra húmeda. Saqué del cajón la carta de disculpa de Pilar. El papel estaba manchado de tinta en algunos sitios, los bordes suavizados de tanto abrirla y leerla. Releí cada línea que había escrito, especialmente la frase, «Si sigo con vida, le juro que se lo devolveré todo». Pensé que había llorado por los 500 euros que me habían robado, pero no era eso. Lloré porque detrás de esos 20 euros diarios había una madre anciana, acorralada hasta el punto de tener que cambiar su propio honor para que su hijo viviera un día más. Si ese día hubiera montado un escándalo, si la hubiera llamado ladrona y la hubiera echado delante de todos, quizás solo habría visto su culpa y nunca su sufrimiento. Doblé la carta y la guardé en una cajita de madera, junto a una foto antigua de Pilar que Marcos había encontrado en la habitación. En la foto, todavía estaba sana, con el pelo no tan canoso, y una sonrisa muy tierna. Encendí una pequeña vela junto a su foto y le dije en silencio,
Madre, descanse en paz. Yo cuidaré de ellos. Afuera, el pueblo se iluminaba. Mi pequeña tienda seguía encendida en una esquina, como una pequeña llama en la noche. No sé si el futuro será fácil o difícil, solo sé que ya no quiero vivir con rencor. Hay gente que te roba por avaricia, pero también hay gente que sacrifica su honor, su orgullo, solo para que un ser querido viva un día más. Y a veces, si nos detenemos un momento y miramos más profundamente, entenderemos que detrás de un error reprochable también puede haber un dolor muy digno de compasión.